Enid huyó entre la nieve con un niño mudo en brazos, dejando atrás fuego, cadenas y gritos. Cargaba heridas que no sanaban y el miedo de ser atrapada de nuevo, pero en medio del dolor, halló consuelo en un guerrero roto y un niño que, sin hablar, la eligió como su madre. En la nieve implacable de las montañas, Enid huye con Noah, un niño silencioso, escapando de un pasado de fuego y cadenas. En su carrera desesperada, encuentra a Tauja, un guerrero herido, cuyo encuentro promete redención. Esta historia de supervivencia y amor muestra cómo un acto de bondad puede sanar almas rotas. Acompáñenme en este viaje donde el silencio se rompe y la esperanza florece. ¿Listos para descubrir un destino transformado por el amor? Cierren los ojos y escuchen el susurro de la nieve. La nieve caía en copos gruesos y pesados, como cuchillas heladas que cortaban la piel expuesta. Enid corría a través del bosque, sus pies entumecidos hundidos en la nieve hasta las rodillas. En sus brazos llevaba a Noah, el niño de 6 años, apretado contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y terror. El viento aullaba mezclándose con los ladridos feroces de los perros que venían detrás y las voces ásperas de los soldados persiguiéndolos. «Enid, no escaparás, maldita». Sus pulmones ardían con cada respiración, el aire gélido quemando su garganta como fuego congelado. Noah no lloraba, no decía una sola palabra, solo emitía sollozos ahogados, como ramas secas quebrándose bajo el peso de la tormenta. Enid lo abrazaba con fuerza, sintiendo su corazoncito latiendo contra el suyo, un recordatorio frágil de por qué seguía luchando. ¿Por qué lo hice?, se preguntaba en silencio, mientras sus piernas flaqueaban. Recordaba esa noche fatídica, meses atrás, en el campamento de esclavos donde Briggs reinaba como un tirano. El fuego había devorado todo, chozas, esperanzas, vidas. Ella había huido, dejando atrás los gritos de los demás, pero al ver a Noah, solo, acurrucado bajo una manta chamuscada, sus ojos grandes y aterrorizados la detuvieron. «No eres mío», le había dicho al principio, pero algo en esa mirada infantil la obligó a cargarlo y correr. Ahora, él era su razón para vivir, su carga y su salvación. De repente, su pie resbaló en una placa de hielo oculta. Cayó rodando por la pendiente, el mundo girando en un torbellino blanco y doloroso. Sintió un corte agudo en la pierna, la sangre caliente brotando y tiñendo la nieve de rojo, como una herida abierta en la pureza inmaculada del invierno. El dolor era intenso, pero no tanto como el miedo que le atenazaba el pecho. Noah se aferró a ella, sus manitas pequeñas clavándose en su abrigo raído. «Ch, mi amor, ch», murmuró Enid, aunque sabía que él no respondería. Desde esa noche del incendio, Noah no había pronunciado una palabra. Solo observaba el mundo con esos ojos profundos, como si el horror lo hubiera silenciado para siempre. Enid lo acunaba en las noches, sintiendo su mano sobre su pecho, verificando si aún respiraba. Era un gesto de confianza mutua, un lazo forjado en el sufrimiento compartido. ¿Cómo podía un niño tan pequeño cargar con tanto dolor? Ella, una mujer endurecida por años de esclavitud bajo el yugo de Briggs, sentía una empatía profunda por él. Noah no era solo un huérfano, era el espejo de su propia infancia perdida, robada por hombres como Briggs, que traficaban con almas como si fueran mercancía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Y si esta historia toca algo en tu alma, no olvides suscribirte, porque lo que viene mañana podría cambiar tu forma de ver la vida. Rodaron hasta detenerse en un barranco rocoso, ocultos bajo una cornisa de nieve y piedras. Enid jadeaba, el aliento formando nubes blancas en el aire nocturno. La oscuridad descendía rápidamente, envolviéndolos en un manto helado. Los ladridos de los perros se oían más cerca, acompañados por el chasquido de las armas y la voz ronca de Briggs gritando su nombre. «Enid, te encontraré, perra traidora». Él era el monstruo de sus pesadillas, el hombre que la había marcado con hierros candentes, que vendía niños como Noah a minas de cobre donde morían antes de crecer. Pero en ese momento, acurrucada con Noah en la grieta, Enid sintió un atisbo de esperanza. «Sobreviviremos», pensó, besando la frente helada del niño. Recordaba historias que le contaba su madre antes de que la esclavitud las separara. Leyendas de guerreros indígenas que vivían en estas montañas,
guardianes silenciosos que protegían a los débiles. ¿Sería posible que alguien los ayudara? ¿O era solo un sueño vano en medio de la tormenta? La noche se extendió interminable. El frío penetraba hasta los huesos, y Enid temblaba incontrolablemente, abrazando a Noah para compartir el poco calor que les quedaba. Sus pensamientos vagaban por recuerdos agridulces. La risa de su hermana menor, perdida en un asalto similar. El sabor de la libertad que había probado brevemente antes de caer en las garras de Briggs. Pero ahora, con Noah en sus brazos, sentía una conexión profunda, una empatía que la hacía más fuerte. Él no era solo un niño, era su redención, la prueba de que aún quedaba bondad en su corazón roto. «Te protegeré», le susurró, aunque él no respondiera. En la quietud, oyó el crujido de la nieve bajo pasos lejanos. ¿Eran los perseguidores? Su corazón se aceleró, pero los sonidos se alejaron gradualmente. Tal vez habían perdido el rastro. En ese instante de alivio, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Mañana, con la luz del día, encontrarían un refugio. Tal vez un pueblo oculto o un alma compasiva. Noah se removió en sus brazos, su respiración más calmada, y Enid sonrió a través de las lágrimas congeladas. Somos sobrevivientes. Pequeño. Juntos, lo somos. Sin embargo, el agotamiento la venció. Se desplomó en la nieve, su cuerpo exhausto rindiéndose al sueño forzado. En su mente, visiones de un futuro mejor. Un hogar cálido, Noah riendo por primera vez, libres de las cadenas de Briggs, pero mientras dormía, la cámara se alejaba lentamente, revelando una sombra observándolos desde la distancia. No era amenazante, sino curiosa, casi protectora. Un hombre envuelto en pieles, con ojos que conocían el dolor del invierno y la pérdida. Tahuya, el guerrero silencioso, había encontrado a los fugitivos. En ese momento, sin que Enid lo supiera, el destino comenzaba a tejer un hilo de esperanza en medio de la nieve implacable. La tormenta amainó al amanecer, dejando un paisaje blanco y sereno, pero Enid sabía que la paz era ilusoria. Se levantó con dificultad, la herida en su pierna palpitando como un recordatorio cruel. Noah abrió los ojos, mirándola con esa expresión muda que le rompía el alma. «Vamos, mi vida», le dijo, cargándolo de nuevo. Caminaron con precaución, evitando los senderos abiertos. Enid recordaba las historias de su abuela sobre estos bosques. Espíritus guardianes que velaban por los oprimidos. ¿Podría ser verdad? En su corazón, una empatía por todos los que habían sufrido como ella crecía. Briggs no era solo su verdugo, representaba un sistema que aplastaba a los débiles. Pero con Noah, sentía que podía cambiar eso, al menos para uno. Horas después, exhaustos, encontraron un arroyo congelado. Enid rompió el hielo para beber, el agua fría reviviéndola. Miró a Noah, quien tocaba la nieve con curiosidad infantil. Por un momento, vio un atisbo de sonrisa en sus labios, y su corazón se llenó de esperanza. «Un día, hablarás, mi amor, y yo te escucharé siempre». Pero el sonido de ramas quebrándose los alertó. Se ocultaron de nuevo, el miedo regresando. Sin embargo, en esa huida constante, Enid descubría una fuerza interior. La empatía por Noah la impulsaba, transformando su dolor en determinación. Tal vez, al final de este camino nevado, encontrarían no solo refugio, sino una familia. La nieve seguía cayendo, pero ahora parecía menos hostil. Enid avanzaba, paso a paso, aferrada a esa esperanza frágil. Noah, en sus brazos, era su luz en la oscuridad, y la sombra que los seguía, invisible aún, prometía un encuentro que cambiaría todo. Al amanecer, el sol pálido se filtraba a través de la nieve acumulada, como un susurro tímido en medio de la vastedad blanca. Enid abrió los ojos lentamente, su cuerpo entumecido por el frío que había penetrado hasta los huesos durante la noche. La grieta rocosa donde se habían ocultado la noche anterior aún la protegía, pero el dolor en su pierna herida le recordaba la persecución brutal de Briggs y sus hombres. Noah, acurrucado contra ella, la miró con esos ojos grandes y redondos, una mezcla de miedo y confianza que le apretaba el corazón. No dijo nada, como siempre, pero su presencia era un ancla en la tormenta que había sido su huida. Enid se incorporó con cuidado, sacudiendo la nieve de su abrigo raído.
Recordaba vagamente el agotamiento que la había vencido al final de la noche, cuando los ladridos de los perros se habían desvanecido en la distancia. Habían sobrevivido otra vez, pensó, y un hilo de esperanza se enredó en su pecho. Pero el silencio de Noah era un peso constante, un recordatorio de las heridas invisibles que el fuego y el horror les habían dejado. Ella lo abrazó con más fuerza, sintiendo el latido rápido de su corazoncito. «Estamos a salvo por ahora, mi pequeño», murmuró, aunque sabía que las palabras eran más para consolarse a sí misma que para él, mientras avivaba un fuego pequeño con las ramas secas que había recogido la víspera. Los recuerdos la asaltaron como una avalancha. Volvió a esa noche terrible, meses atrás, cuando el campamento de esclavos ardía en llamas. El fuego había surgido de la nada, quizás un accidente o un acto de sabotaje de algún alma desesperada. Las chozas de madera crujían y se derrumbaban, envueltas en un infierno naranja que iluminaba los rostros aterrorizados de los cautivos. Gritos resonaban por todas partes, mujeres llamando a sus hijos, hombres luchando por liberarse de las cadenas. Enid había roto sus grilletes en el caos, su instinto de supervivencia impulsándola a correr hacia el bosque oscuro. Al principio, no pensó en nadie más. «Solo yo», se había dicho, jadeando mientras huía de las llamas que lamían sus talones. Pero entonces lo vio. Un niño pequeño, solo, acurrucado bajo los restos de una manta chamuscada. Noah. Aunque en ese momento no sabía su nombre, estaba allí, inmóvil, con los ojos negros y profundos fijos en el caos, como si el mundo se hubiera detenido para él. Enid se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. «No es mío», pensó. «Si lo llevo, me ralentizará. Briggs me alcanzará». Dio un paso adelante, dispuesta a abandonarlo a su suerte, como tantos otros habían sido abandonados en esa vida cruel de esclavitud y tráfico humano. Pero esos ojos negros, llenos de confusión y terror puro, la detuvieron en seco. Eran como un espejo de su propio dolor, de la niña que ella había sido una vez, robada de su familia y vendida como mercancía. Una oleada de empatía la invadió, un sentimiento que creía haber perdido en los años de sufrimiento bajo el yugo de Briggs. ¿Cómo podía dejarlo allí, condenado a las llamas o a una muerte peor? Con un suspiro tembloroso, se acercó y lo levantó, su cuerpo liviano como una pluma en sus brazos. «Ven conmigo», le dijo, aunque él no respondió. Lo sacó de las ruinas humeantes, el humo picándole en los ojos, y corrieron juntos hacia la oscuridad del bosque. Desde esa noche, Noah no había pronunciado una sola palabra. El trauma lo había silenciado, como si el fuego hubiera quemado no solo el campamento, sino también su voz. Ahora, sentada junto al fuego crepitante, Enid observaba a Noah mientras él jugueteaba con un trozo de nieve derretida. Su silencio era ensordecedor, un vacío que llenaba sus días con preguntas sin respuesta. ¿Qué horrores había visto antes de que ella lo encontrara? Recordaba a sus padres, tal vez vendidos o muertos en las minas de cobre donde Briggs enviaba a los niños como él. Enid sentía una profunda compasión por él, una conexión que iba más allá de la sangre. No era su hijo biológico, pero en ese acto de rescate se había convertido en algo más. Su razón para seguir adelante, su esperanza en un mundo que parecía diseñado para aplastarlos. Hubo noches en las que el insomnio la asaltaba y se despertaba sobresaltada, solo para encontrar la mano pequeña de Noah sobre su pecho, verificando si aún respiraba. Era un gesto tierno y desgarrador, un ritual que le partía el alma cada vez. Contrai le susurraba en su idioma natal, aunque sabía que él no entendería. «Hijo mío». En esos momentos, una lágrima rodaba por su mejilla, mezclándose con el sudor del miedo. ¿Cómo un niño tan joven podía cargar con tanto? Ella, que había perdido a su propia familia en raids similares, sentía una empatía abrumadora. Noah no era solo un huérfano. Era el símbolo de todos los inocentes atrapados en las redes de hombres como Briggs, que traficaban vidas por oro y poder. El fuego chisporroteaba, lanzando sombras danzantes sobre sus rostros. Enid lo atrajo hacia su regazo, envolviéndolo en el abrigo para compartir el calor. «Un día, hablarás, mi amor», le dijo suavemente, su voz cálida como una caricia, «y yo estaré aquí para escucharte. Contarás historias de montañas y ríos,
de un mundo donde no hay cadenas ni fuego. Era una promesa llena de esperanza, un faro en la oscuridad de su huida. A pesar del peligro que aún los acechaba, Enid se aferraba a esa visión. Un futuro donde Noah reiría libremente, donde su silencio se rompería con palabras de alegría. Ella imaginaba un refugio seguro, quizás en las profundidades de estas montañas, donde comunidades indígenas vivían en armonía con la naturaleza, lejos de la codicia de los colonos. Mientras el viento soplaba con fuerza, amenazando con apagar las llamas, Enid canturreaba una canción de cuna que su madre le había enseñado hace años. Era una melodía suave, sobre espíritus guardianes que protegían a los perdidos en la nieve. Noah se acurrucó más cerca, su cabeza apoyada en su hombro, y por un instante, Enid creyó ver un atisbo de paz en sus ojos. La empatía que sentía por él la fortalecía. En su vulnerabilidad, encontraba su propia fuerza. Somos sobrevivientes, tú y yo, pensó, y juntos encontraremos un lugar donde pertenecer. Pero el bosque no estaba vacío. Mientras el fuego se extinguía bajo el soplo del viento, un ruido sutil llegó desde atrás, el crujido de la nieve bajo pasos cautelosos. Enid se tensó, su mano instintivamente buscando un palo afilado como arma. No era el sonido de perros o soldados, era algo más sutil, casi sigiloso. Una sombra se acercó lentamente, no como un enemigo, sino con una curiosidad misteriosa. ¿Quién era? ¿Un aliado inesperado? ¿O solo una ilusión de su mente exhausta? El corazón de Enid latió con una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que este encuentro podría cambiarlo todo. En ese momento de incertidumbre, con Noah seguro en sus brazos, Enid sintió una oleada de determinación. Cualquiera que fuera la figura que se aproximaba, enfrentaría lo que viniera. Por Noah, por la promesa de un mañana mejor. El viento cesó por un instante, dejando un silencio cargado de posibilidades, y la sombra se hizo más definida, un puente hacia lo desconocido. La nieve continuaba cayendo suavemente, cubriendo sus huellas, pero en el corazón de Enid, una chispa de esperanza ardía con fuerza renovada. Noah, el niño que no hablaba, era su luz guía, y juntos avanzarían hacia lo que el destino les deparara. La empatía que los unía era inquebrantable, un lazo forjado en el fuego y el hielo, listo para enfrentar las sombras que se cernían. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las grietas de una choza improvisada, envolviendo todo en un halo suave y misterioso. Enid parpadeó lentamente, su mente aún nublada por el agotamiento de la noche anterior. El frío que había calado hasta sus huesos parecía haber disminuido, reemplazado por un calor sutil que provenía de las vendas de hierbas que cubrían su pierna herida. ¿Dónde estoy?, pensó, mientras un aroma a tierra húmeda y humo de leña llenaba el aire. Recordaba vagamente la sombra que se había acercado en la oscuridad, después de que el viento apagara su fuego. No era Briggs ni sus perros, era algo diferente, casi protector. Ahora, aquí estaba, en un refugio inesperado, con Noah a su lado. El niño seguía dormido, o al menos eso parecía. Pero cuando Enid se movió, él abrió los ojos y la miró con esa expresión muda que le rompía el corazón. Estaba bebiendo de una taza improvisada, un líquido herbal que olía a salvia y raíces profundas de la montaña. Su pequeño cuerpo parecía más relajado, menos tembloroso que durante la huida interminable. Enid extendió la mano para tocar su mejilla, sintiendo una oleada de alivio. Habían sobrevivido otra noche, gracias a quién. Sus ojos se posaron en la figura sentada en la esquina de la choza, un hombre indígena, de piel curtida por el sol y el viento, con el cabello negro atado en una coleta sencilla, Tahuya, aunque ella aún no sabía su nombre. Sus ojos, oscuros y penetrantes, los observaban con una intensidad que hacía que el aire se espesara. No dijo nada al principio. Solo empujó un tazón de avena caliente hacia ella, con un gesto deliberado y silencioso. El vapor se elevaba como un velo de niebla, carrying un aroma reconfortante que le recordó a Enid las comidas escasas de su infancia, antes de que el mundo se volviera cruel. Ella tomó el tazón con manos temblorosas, el calor filtrándose a través de sus dedos entumecidos. «Gracias», murmuró, su voz ronca por el frío y el miedo acumulado. «Gracias por salvarnos». Tahuya no sonrió ni asintió, solo la miró fijamente y dijo,
con una voz grave y fría como el hielo de la montaña: silencio, come. Enid obedeció, no por miedo, sino por necesidad. La avena era simple, pero nutritiva, y cada cucharada le devolvía un poco de fuerza a su cuerpo exhausto. Mientras comía, no podía dejar de observar a su rescatador. Tahuya se movía con una economía de gestos, como alguien que había aprendido a sobrevivir en la aspereza de estas tierras. Su ropa era de pieles cosidas a mano, adornada con cuentas que contaban historias que Enid no podía descifrar, pero lo que más la inquietaba era la forma en que miraba a Noah. No era con desprecio, como los hombres de Briggs miraban a los niños como mercancía. Era algo más profundo, más complicado, una mirada que evaluaba, que buscaba en el alma del niño algo perdido o roto, como si viera en Noah un reflejo de su propio dolor. Noah, por su parte, se acurrucó más cerca de Enid, sus ojos fijos en el extraño, con una mezcla de curiosidad y temor. No habló, por supuesto. Su silencio era un muro que Enid había intentado derribar una y otra vez desde esa noche del incendio. Pero en ese momento, en la quietud de la choza, Enid sintió una conexión sutil entre los tres. Tahuya emanaba un sufrimiento callado, como un río subterráneo que corre bajo la superficie helada. Sus hombros, anchos y marcados por cicatrices invisibles, hablaban de batallas pasadas, de pérdidas que no se mencionan en voz alta. Enid lo reconoció porque lo llevaba en su propia alma, el peso de haber visto demasiado, de haber perdido lo que más amaba, dos espíritus heridos, midiéndose el uno al otro en el silencio compartido. ¿Quién era él? ¿Un guerrero indígena huyendo de su propio pasado? ¿O un guardián enviado por los espíritus de las montañas que su abuela le había contado en cuentos lejanos? Mientras terminaba su avena, Enid recordó las leyendas que su madre le susurraba al oído en las noches frías, historias de pueblos nativos que vivían en armonía con la tierra, protegiendo a los débiles de los invasores codiciosos como Briggs. ¿Podría Tahuya ser uno de ellos? Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, tenue pero persistente. Tal vez este encuentro no era casual. Tal vez era el comienzo de algo más grande, un refugio en medio de la tormenta. Ella miró a Noah, quien ahora jugueteaba con un trozo de corteza, y sintió una empatía profunda por él. Este niño, que no hablaba pero lo decía todo con sus ojos, merecía más que huir eternamente. Merecía un lugar donde sanar, donde su voz pudiera regresar. Y quizás, solo quizás, este hombre silencioso podría ser la clave. Tahuya se levantó de pronto, su movimiento fluido como el de un lobo en su territorio. Caminó hacia la entrada de la choza, donde una cortina de pieles colgaba como puerta. La luz del fuego danzante proyectaba sombras alargadas, iluminando por un instante una cicatriz horizontal en su cuello, una marca profunda, irregular, como si un cuchillo o una bala hubieran intentado silenciarlo para siempre. Era de una guerra contra los colonos, o de una traición en su propio clan. Enid se estremeció, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No sabía si confiar en él. ¿Era un salvador, o solo otro peligro disfrazado en estas montañas inhóspitas? Su corazón latía con una mezcla de gratitud y cautela. Había salvado sus vidas. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué querría a cambio? Mientras Tahuya salía al exterior, dejando que el viento frío entrara por un momento, Enid abrazó a Noah con más fuerza. «Estamos a salvo por ahora, mi amor», le susurró, su voz cálida y reconfortante, como una manta en la noche. «Este hombre nos ayudó. Tal vez haya más bondad en el mundo de lo que pensamos». Noah no respondió, pero se acurrucó contra ella, su mano pequeña sobre su pecho, verificando una vez más que ella aún respiraba. En ese gesto simple, Enid encontró consuelo. La empatía entre ellos crecía, un lazo tejido de pérdidas compartidas y pequeñas victorias, como esa risa bajo la nieve. Pero el bosque guardaba más secretos, y Enid se preguntaba qué desafíos les esperaban en el camino. ¿Llegarían a tiempo al valle? ¿O las huellas de Briggs los alcanzarían antes? El viento sopló, carrying el aroma de humo lejano, y Enid miró adelante, determinada a proteger lo que más amaba. En la distancia, el valle antiguo aguardaba, un santuario escondido en las entrañas de la montaña. Noah se removió en su sueño, y Enid sonrió a través de las lágrimas, sintiendo que, a pesar del miedo, la esperanza ardía con fuerza en su corazón. Tahuya giró la cabeza,
ofreciéndole una mirada de ánimo silencioso. Juntos, avanzarían, unidos por un hilo invisible de empatía y resiliencia. El fuego detrás de ellos se extinguía, pero en sus almas, una llama nueva se encendía, guiándolos hacia lo desconocido. Los días siguientes se extendieron como un velo de niebla sobre las montañas, envolviendo la choza en una rutina silenciosa y tensa. Enid se despertaba cada mañana, con el eco de la voz fría de Tauja resonando en su mente. Silencio. Come. Aquel encuentro inicial había sido un rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero ahora, en la quietud de los días, esa esperanza se mezclaba con una incertidumbre que le apretaba el pecho. Tauja los había salvado. Sí, pero su presencia era como una sombra alargada, protectora, tal vez, pero impenetrable. Enid se aferraba a la imagen de Noah acurrucado junto a ella, recordándose que cada amanecer era una victoria sobre Briggs y su persecución implacable. Intentando encontrar un lugar en ese refugio temporal, Enid comenzó a ayudar en las tareas cotidianas. Encendía el fuego con ramas secas que recogía cerca de la choza, cuidando de que las llamas crepitaran suavemente para calentar el aire helado. Doblaba las mantas de piel con manos cuidadosas, ordenando el espacio reducido como si fuera un hogar verdadero. Era su manera de agradecer, demostrar que no eran una carga, pero Tauja permanecía en silencio, sus respuestas limitadas a gestos breves, un asentimiento con la cabeza o una mirada que se desviaba rápidamente. No hablaba más de lo necesario, y su quietud era como un muro de hielo que Enid no sabía cómo derretir. Ella anhelaba una conversación, un puente que conectara sus mundos rotos, pero él se mantenía distante, como un guerrero que ha aprendido a guardar sus palabras para no revelar sus heridas. Noah, por su parte, reaccionaba con miedo ante la proximidad de Tauja. Cada vez que el hombre se acercaba, ya sea para dejar un poco de comida o para avivar el fuego, el niño se encogía y soltaba un grito agudo, un llanto que rompía el silencio como un trueno inesperado. Enid lo calmaba con susurros suaves, abrazándolo contra su pecho mientras le cantaba melodías bajas que recordaba de su infancia. «No te hará daño, mi amor», le decía, su voz cálida como una caricia en la oscuridad. «Es un hombre bueno, solo que, herido, como nosotros». Sentía una profunda empatía por Noah, ese niño que no hablaba pero expresaba tanto con sus ojos asustados. Su silencio era un eco de su propio dolor pasado, de las noches en que ella misma había callado ante el horror de la esclavitud. ¿Cómo podía culparlo? Briggs había robado no solo cuerpos, sino almas enteras. Pero en esos momentos de consuelo, Enid vislumbraba una esperanza. Quizás, con tiempo, Noah aprendería a confiar, y su voz regresaría como un río descongelado en primavera. Tauja observaba esas escenas desde la distancia, su expresión inalterable, pero Enid juraba ver un destello de algo más en sus ojos. No rechazo, sino una tristeza compartida. Él salía a cazar o a recolectar hierbas durante el día, regresando con provisiones que compartía sin palabras. Enid se preguntaba sobre su vida. ¿Quién era este guerrero indígena, marcado por cicatrices que contaban historias de batallas y pérdidas? La marca en su cuello, iluminada por el fuego aquella primera noche, la perseguía en sus pensamientos. ¿Era de una guerra contra intrusos como Briggs, o de una traición que lo había dejado solo en estas montañas? Ella sentía una conexión sutil, una empatía que crecía en el silencio. Ambos habían perdido mucho. Ella, su libertad y su familia. Él, quizás seres queridos que el tiempo no podía devolver. En esa quietud, Enid encontraba consuelo en la idea de que no estaban solos en su sufrimiento. Tal vez estés ocupado en este momento, y lo entendemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para guardarla y volver a verla cuando tengas un momento. Pero ahora, sigamos con la historia. Una noche, cuando la luna se filtraba a través de las grietas de la choza como hilos de plata, Enid se despertó sobresaltada por un murmullo bajo. El fuego se había reducido a brasas rojizas, y el viento susurraba fuera como un lamento antiguo. Tauja yacía en su rincón, agitado en sueños, su voz rompiendo el silencio por primera vez de manera involuntaria. Naiwa, Suma, los nombres salían como un suspiro doloroso, repetidos una y otra vez, cargados de una angustia que Enid reconoció al instante. Eran nombres de personas perdidas, tal vez una esposa y un hijo,
arrancados por la violencia o la enfermedad. El corazón de Enid se encogió. Imaginaba el peso que Tahuya llevaba. Un guerrero fuerte por fuera pero fracturado por dentro. Se acercó un poco, sin atreverse a tocarlo, y escuchó en la oscuridad. Solo el viento respondía, y el eco de esos nombres en el aire quieto. Esa escena nocturna la conmovió profundamente. En la tranquilidad de la noche, con solo el viento y el dolor de un hombre como compañía, Enid sintió una oleada de empatía que la unía a él. Todos hemos perdido algo, pensó, recordando las noches en que ella misma susurraba nombres de seres queridos en sueños. Su madre, su hermana, devoradas por el sistema cruel de Briggs. Pero en ese momento de vulnerabilidad compartida, surgió una chispa de esperanza. Tal vez el silencio de Tahuya no era rechazo, sino una armadura que con tiempo podría caer. Quizás podrían sanar juntos, forjando un lazo que protegiera a Noah de los horrores del mundo exterior. Al amanecer siguiente, Enid se levantó temprano, el eco de esos nombres aún resonando en su mente. Salió a la corriente cercana para lavarse las manos, el agua fría como un bálsamo en su piel. El bosque parecía pacífico, con pájaros cantando en las ramas cubiertas de nieve. Pero mientras se agachaba junto al arroyo, algo captó su atención. Huellas de botas en la nieve blanda, frescas y profundas, que no pertenecían a Tahuya. Eran marcas de alguien más, un intruso en el bosque. El corazón de Enid latió con fuerza, el miedo antiguo regresando como una ola helada. ¿Eran de Briggs y sus hombres? ¿Habían seguido su rastro hasta aquí? Se levantó rápidamente, el pánico apretándole la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Por Noah, por Tahuya, no podía dejar que el terror la paralizara. Regresó a la choza con pasos apresurados, su mente girando con preguntas. El descubrimiento la llenaba de inquietud, pero también de determinación. Habían encontrado un refugio, un aliado en Tahuya, y no lo perderían tan fácilmente. Mientras entraba, vio a Noah jugando con un trozo de madera y Tahuya avivando el fuego en silencio. Enid se prometió a sí misma que rompería esa barrera, que hablaría con él sobre las huellas. Tal vez, en esa conversación, encontrarían la fuerza para enfrentar lo que viniera. La esperanza persistía, tenue pero viva, como las brasas en la hoguera. El viento sopló con más fuerza fuera, carrying consigo el aroma de peligro inminente. Enid miró hacia la puerta, preguntándose qué secretos guardaba el bosque más allá. Noah levantó la vista, sus ojos mudos pero llenos de confianza en ella. Tahuya, ajeno aún al descubrimiento, continuaba su rutina silenciosa. Pero Enid sabía que el silencio no duraría para siempre. Algo se avecinaba, y en esa incertidumbre, su empatía por estos dos seres heridos la impulsaba a protegerlos a toda costa. La montaña guardaba más misterios, y pronto tendrían que enfrentarlos juntos. En la quietud de la choza, Enid sintió un calor interno crecer, no solo del fuego, sino de la promesa de conexión. Noah, Tahuya, ella misma, tres almas entrelazadas por el destino. Y mientras el día avanzaba, se aferró a esa esperanza, sabiendo que el silencio del guerrero podría romperse con un susurro de confianza. La nieve fresca cubría el suelo como un manto blanco y puro, reflejando la luz del sol matutino en destellos que parecían promesas de un nuevo comienzo. Enid salió de la choza con el corazón, aún latiendo con la inquietud de las huellas extrañas que había descubierto junto al arroyo. Aquellas marcas en la nieve eran un recordatorio siniestro de que el peligro acechaba. Tal vez Briggs y sus hombres acercándose más de lo que imaginaba. Pero en ese momento, mientras observaba a Noah jugando en la nieve, una brisa suave parecía llevarse parte de ese miedo, dejando espacio para una esperanza frágil. Tahuya había salido temprano, como siempre, pero su presencia silenciosa en los últimos días había comenzado a tejer un hilo de confianza entre ellos. Enid se aferraba a eso, recordando los murmullos nocturnos que había escuchado, nombres de perdidos que revelaban el dolor oculto del guerrero. Noah, arrodillado en la nieve, dibujaba garabatos con un palo que había encontrado. Sus pequeñas manos trazaban formas irregulares, intentos inocentes de animales que parecían más nubes deformes que criaturas reales. Un ciervo torcido, tal vez, o un lobo con orejas demasiado grandes. Enid sonrió al verlo. Su corazón
llenándose de una calidez que contrastaba con el frío del aire. Había pasado tanto tiempo desde que Noah mostrara algún signo de alegría infantil, desde esa noche del incendio. Su mundo se había reducido a silencios y miradas asustadas, pero allí, en esa montana remota, parecía que algo comenzaba a descongelarse. Ella se acercó, sentándose a su lado, y tocó suavemente su hombro. «Qué bonito, mi amor», murmuró, su voz suave y reconfortante, como una canción de cuna en la quietud. Noah no respondió con palabras, pero levantó la vista, sus ojos brillando con una chispa de orgullo. De pronto, una sombra se proyectó sobre ellos. Tahuya había regresado, llevando un pequeño haz de lena en los brazos. Enid se tensó por un instante, recordando cómo Noah solía gritar ante su proximidad. Pero esta vez, el guerrero se detuvo, observando los dibujos en la nieve con una expresión que Enid no pudo descifrar del todo. No era la frialdad habitual. Había algo más suave, casi nostálgico. Sin decir una palabra, Tahuya dejó la lena a un lado y se agachó junto a Noah, sus movimientos lentos y deliberados, como si temiera asustar a un animal salvaje. Tomó el palo de las manos del niño, quien lo soltó sin resistencia, y comenzó a agregar a los garabatos. Dibujó un búho con alas extendidas, sus ojos redondos y sabios, y luego una luna creciente sobre él, conectándolos con líneas suaves que parecían contar una historia antigua. Enid contuvo la respiración, observando la escena con el corazón acelerado. Tahuya, el hombre de silencio impenetrable, estaba participando en el juego de un niño. Noah miró el dibujo, su cabeza inclinada, y entonces sucedió. Una risa brotó de sus labios, clara y ligera como el tintineo de campanas en la distancia. Fue un sonido puro, inesperado, que llenó el aire con una magia que Enid no había oído en meses. Noah se rió de nuevo, más fuerte esta vez, y tomó la mano de Enid, tirando de ella para que viera. «Mira, mamá», parecía decir con sus ojos, aunque las palabras no salieran. Enid se arrodilló, las lágrimas brotando en sus ojos mientras reía también, una mezcla de alegría y dolor. «Esa es la primera risa», susurró, su voz quebrada por la emoción. «La primera, desde esa noche del fuego». Recuerdo las llamas devorando todo, el silencio que había envuelto a Noah, como una capa de ceniza. Pero allí, bajo la nieve, esa risa era un rayo de esperanza, una promesa de que las heridas podían sanar, de que la vida podía renacer incluso en el invierno más crudo. Tahuya se quedó quieto por un momento, observando la escena. Su rostro, usualmente estoico, mostró un atisbo de algo suave. Sus labios se curvaron ligeramente, como si quisiera unirse a la risa, pero se contuvo, girándose de espaldas con un movimiento rápido. Enid lo notó, y sintió una oleada de empatía por él. Ese guerrero, marcado por pérdidas que susurraba en la noche, Naiwa y Suma, nombres que llevaban el peso de un corazón roto. Tal vez esa risa le recordaba lo que había perdido. Un hijo propio quizás, cuya voz se había silenciado para siempre. Enid extendió la mano hacia él, queriendo decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, se concentró en Noah, quien ahora intentaba agregar más líneas al dibujo, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía derretir la nieve a su alrededor. En ese instante, Enid sintió una conexión profunda entre los tres. Noah, el niño que no hablaba pero que ahora reía. Tahuya, el guerrero silencioso que había abierto una grieta en su armadura. Y ella, la mujer que había huido de las cadenas de Briggs, encontrando en esa montana no solo refugio, sino un atisbo de familia. La empatía fluía como un río tibio, recordándole que el dolor compartido podía unir almas. Había esperanza en esa risa, en ese dibujo efímero en la nieve. Un recordatorio de que, incluso después de la tormenta, la vida encontraba maneras de florecer. Enid limpió sus lágrimas, sonriendo a través de ellas, y pensó en un futuro donde Noah hablaría, donde Tahuya compartiera sus historias, donde Briggs sería solo un eco lejano, pero la paz fue efímera. De la distancia, un relincho de caballo rompió el silencio, un sonido agudo y urgente que hizo que Enid se pusiera de pie de inmediato. Tahuya se giró, su expresión endureciéndose de nuevo, la suavidad desapareciendo como nieve al sol. El sonido venía de más allá del bosque, tal vez exploradores o algo peor. El miedo regresó,
sutil pero persistente, recordándole que su refugio era frágil. Noah dejó de reír, mirando hacia el horizonte con ojos amplios. Enid lo tomó en brazos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué vendría ahora? ¿Más huida? ¿O una confrontación inevitable? Tauja miró hacia el sonido, su mano instintivamente yendo a su cuchillo. En ese momento de tensión, Enid se aferró a la esperanza recién nacida, sabiendo que esa risa era una llama que no se apagaría fácilmente. La nieve continuaba cayendo suavemente, cubriendo los dibujos, pero en el corazón de Enid, esa sonrisa perduraría. Noah, Tauja, ella, unidos por un hilo de empatía y esperanza. El relincho se desvaneció, pero la inquietud permaneció, un puente hacia lo que el destino traería a continuación. En la quietud, Enid susurró una plegaria silenciosa, pidiendo fuerza para lo que vendría. El eco del relincho del caballo aún resonaba en los oídos de Enid como un presagio siniestro, rompiendo la frágil paz de esa mañana nevada. Aquel sonido distante, que había interrumpido la risa inesperada de Noah y el momento de conexión con Tauja, ahora se sentía como una advertencia del destino. Enid había intentado ignorarlo, aferrándose a la calidez de esa sonrisa infantil que había iluminado su corazón después de tanta oscuridad. Pero el bosque parecía susurrar secretos, y la inquietud crecía como una sombra alargada bajo el sol pálido. Tauja había salido de inmediato después del ruido, su expresión endurecida, y Enid lo había seguido con Noah en brazos, el miedo regresando como un viejo enemigo. Mientras caminaban hacia el arroyo cercano, Enid sentía el peso de la empatía que había florecido en los últimos días. Noah, con su risa fresca en la memoria, se acurrucaba contra ella, su silencio ahora menos opresivo, como si esa pequeña alegría hubiera plantado una semilla de esperanza. Tauja, el guerrero de pocas palabras, había mostrado un atisbo de vulnerabilidad al dibujar en la nieve, un gesto que Enid atesoraba como un puente hacia su alma herida. Recordaba los nombres susurrados en la noche, Naiwa y Suma, y sentía una conexión profunda, un entendimiento mutuo de la pérdida que los unía. Pero ahora, con el bosque envolviéndolos en su abrazo frío, esa conexión se ponía a prueba. ¿Qué había más allá de esa risa efímera? ¿Podrían mantener esa chispa viva ante las amenazas que acechaban? Tauja se agachó junto al arroyo, su mano rozando la nieve húmeda. Enid lo observó, notando cómo sus ojos se estrechaban al examinar el suelo. Allí, impresas en la nieve como cicatrices en la piel blanca, había huellas de botas. No eran las suyas, ni las pequeñas pisadas de Noah, ni las suaves marcas de las mocasines de Tauja. Eran profundas, agresivas, como las de hombres acostumbrados a perseguir y conquistar. Huellas, murmuró Tauja, su voz grave rompiendo el silencio. Enid se acercó, el corazón latiéndole con fuerza, y vio las marcas que serpenteaban cerca del agua, desapareciendo en la espesura del bosque. Un escalofrío la recorrió, y el pánico la invadió como una ola helada. Briggs, susurró, su voz temblorosa. Deben ser ellos. Nos han encontrado. La mente de Enid se llenó de imágenes terribles, los perros ladrando en la nieve, las armas chasqueando, la risa cruel de Briggs mientras la arrastraba de vuelta a las cadenas. Recordaba el campamento en llamas, el momento en que había rescatado a Noah de las cenizas, y el terror de que todo ese esfuerzo fuera en vano. Noah se removió en sus brazos, sintiendo su tensión, y Enid lo abrazó más fuerte, sintiendo una oleada de empatía por el niño que no merecía esa vida de huida constante. No dejaré que te lleven, pensó, las lágrimas picándole en los ojos. Tauja se puso de pie, su expresión sombría pero determinada. Miró a Enid directamente, por primera vez con una intensidad que revelaba no solo preocupación, sino un lazo naciente. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz firme como la roca de la montana. Los llevaré al Valle Antiguo. Es un lugar escondido, conocido solo por mi gente. Enid asintió, aunque el miedo la atenazaba. El Valle Antiguo sonaba como un refugio mítico, un lugar donde quizás podrían encontrar paz, pero el camino hasta allí sería peligroso. Tauja comenzó a preparar sus cosas con movimientos eficientes, empacando provisiones y cubriendo las huellas con nieve fresca. Mientras lo ayudaba, Enid sentía una mezcla de emociones. El pánico por la proximidad de Briggs,
pero también una esperanza renovada en la protección de Tahuya. Este hombre, que había perdido tanto, estaba dispuesto a arriesgarse por ellos, por un niño que no era suyo y una mujer extraña. Esa empatía la conmovía profundamente. Veía en él un eco de su propia determinación al rescatar a Noah. «Gracias», murmuró Enid, tocando su brazo por un instante. Tahuya no respondió con palabras, pero su mirada se suavizó, un gesto silencioso que hablaba de comprensión mutua. Antes de partir, Tahuya se acercó a Enid, su voz bajando a un susurro grave. «Si te capturan», dijo, mirando a Noah con ojos que revelaban un dolor antiguo, «el niño no tendrá razón para vivir». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, enviando ondas de terror a través de Enid. Imaginaba lo que Briggs haría: vender a Noah a las minas, donde los niños morían antes de crecer, o peor, usarlo como cebo para quebrarla. Pero en esa advertencia, Enid oyó no solo amenaza, sino una promesa de protección. Tahuya entendía el vínculo entre ella y Noah, ese lazo forjado en el fuego y la nieve, y estaba dispuesto a defenderlo. Sintió una oleada de esperanza. Tal vez en ese valle antiguo encontrarían no solo refugio, sino una oportunidad para sanar, para que Noah riera más, para que Tahuya compartiera sus historias. Partieron al atardecer, el sol hundiendo sus rayos dorados en la nieve como una bendición fugaz. Enid cargaba a Noah, quien se aferraba a ella con confianza muda, mientras Tahuya guiaba el camino a través de senderos ocultos. El bosque parecía cerrar filas detrás de ellos, borrando sus pisadas como si la naturaleza misma los protegiera. Pero antes de perder de vista la choza, Enid se giró, mirando el pequeño refugio que había sido su hogar temporal. Allí, entre las sombras, vio humo elevándose. Tahuya había prendido fuego a la choza, quemando cualquier rastro que pudiera llevar a los perseguidores hasta ellos. Las llamas danzaban, consumiendo la madera con un crepitar suave, y Enid sintió un nudo en la garganta. Era el fin de una etapa, el cierre de un capítulo marcado por el silencio y los primeros atisbos de conexión. «Adiós», murmuró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Ese fuego simbolizaba no solo destrucción, sino renacimiento, quemando lo viejo para dar paso a lo nuevo. Mientras avanzaban hacia el valle antiguo, Enid se aferraba a la esperanza que había brotado en los últimos días. Noah, dormido en sus brazos, representaba esa promesa de futuro. Tahuya, con su paso firme, era el guardián que los llevaría allí. La empatía entre ellos crecía, un lazo tejido de pérdidas compartidas y pequeñas victorias, como esa risa bajo la nieve. Pero el bosque guardaba más secretos, y Enid se preguntaba qué desafíos les esperaban en el camino. ¿Llegarían a tiempo al valle? ¿O las huellas de Briggs los alcanzarían antes? El viento sopló, carrying el aroma de humo lejano, y Enid miró adelante, determinada a proteger lo que más amaba. En la distancia, el valle antiguo aguardaba, un santuario escondido en las entrañas de la montaña. Noah se removió en su sueño, y Enid sonrió a través de las lágrimas, sintiendo que, a pesar del miedo, la esperanza ardía con fuerza en su corazón. Tahuya giró la cabeza, ofreciéndole una mirada de ánimo silencioso. Juntos, avanzarían, unidos por un hilo invisible de empatía y resiliencia. El fuego detrás de ellos se extinguía, pero en sus almas, una llama nueva se encendía, guiándolos hacia lo desconocido. El cañón se extendía ante ellos como una herida abierta en la montaña, sus paredes rocosas elevándose como guardianes silenciosos bajo el cielo grisáceo. Enid sentía el peso de cada paso mientras avanzaban hacia el valle antiguo. El humo de la choza quemada aún lingered en su memoria como un adiós definitivo a la vida que habían dejado atrás. Aquel fuego había marcado el fin de un capítulo, pero también el comienzo de uno nuevo, lleno de esperanza tenue en medio del peligro latente. Tahuya guiaba el camino con su paso firme, Noah cargado en la espalda de Enid, su pequeño cuerpo confiado en el calor de su madre adoptiva. La risa de esa mañana en la nieve parecía un sueño lejano ahora, un rayo de luz que Enid atesoraba para combatir el miedo que crecía con cada sombra en el sendero. Briggs estaba cerca, lo sabía, pero en la determinación de Tahuya veía una promesa de protección, un lazo de empatía que los unía en su huida compartida. El aire era espeso, cargado de tensión, y el viento susurraba advertencias entre las rocas. Habían caminado durante horas, el sol hundido detrás de nubes pesadas,
cuando el primer disparo rompió la quietud como un trueno inesperado. Enid se congeló, el corazón latiéndole en la garganta. «Abajo», gritó Tahuya, empujándola detrás de una roca mientras otro tiro silbaba cerca. Eran ellos, hombres de Briggs, emboscados en las alturas del cañón, sus siluetas oscuras contra el cielo. Las balas rebotaban en las piedras, enviando fragmentos volando como esquirlas de vidrio. Enid abrazó a Noah, cubriéndolo con su cuerpo, sintiendo su temblor contra el suyo. «No te muevas, mi amor», murmuró. Su voz cálida y tranquilizadora, a pesar del pánico. Recordaba las huellas junto al arroyo, el aviso de Tahuya, y ahora el peligro era real, palpable como el frío de la nieve. Tahuya respondió con su rifle, un tiro preciso que hizo retroceder a uno de los atacantes, pero en el intercambio, una bala lo alcanzó. Golpeó su hombro con un impacto sordo, y el guerrero se tambaleó, sangre brotando como un río oscuro en su camisa. Enid gritó su nombre, el terror invadiéndola, pero no había tiempo para el miedo. Tahuya cayó de rodillas, presionando la herida, y Enid actuó por instinto. Dejó a Noah detrás de la roca, ordenándole que se quedara quieto, y corrió hacia Tahuya, arrastrándolo por el brazo sano. «Vamos, resiste», le dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. El peso de él era abrumador, pero la adrenalina la impulsaba, recordándole las noches en que había cargado a Noah a través de la nieve, huyendo del fuego y las cadenas. Tahuya gemía de dolor, pero no se quejaba, sus ojos fijos en ella, con una mezcla de gratitud y determinación. Noah, aterrorizado pero valiente, salió de su escondite y corrió hacia ellos. Por primera vez, estiró su pequeña mano y tomó la de Tahuya, aferrándose a los dedos callosos del guerrero, como si supiera que ese toque podía salvarlo. Enid lo vio, y una oleada de emoción la invadió. Esa mano infantil, que tanto había verificado su respiración en las noches frías, ahora se extendía hacia otro, forjando un lazo en medio del caos. «Bien hecho, mi pequeño», pensó Enid, las lágrimas mezclándose con el sudor. Era un momento de esperanza pura, un recordatorio de que incluso en la violencia, el amor y la confianza podían brotar como flores en la nieve. Tahuya miró a Noah, sus ojos suavizándose por un instante, y apretó esa mano pequeña, un gesto silencioso que hablaba de aceptación y protección. Lograron arrastrarse hasta una grieta en la roca, un escondite estrecho donde las paredes los ocultaban de los disparos. Los atacantes gritaban desde arriba, pero el cañón era laberíntico, y pronto sus voces se desvanecieron en la distancia, quizás pensando que habían huido por otro camino. Enid ayudó a Tahuya a recostarse contra la piedra fría, su respiración agitada. La herida era grave, sangre manando sin cesar, y Enid actuó rápido. Arrancó un trozo de su camisa, presionándolo contra el hombro para detener el flujo. «Aguanta, por favor», susurró, su voz cálida como una plegaria. Tahuya la miró, el dolor nublando sus ojos, pero en esa mirada había algo más, una vulnerabilidad que Enid no había visto antes. El guerrero, tan fuerte y silencioso, ahora dependía de ella, y eso la llenaba de una empatía profunda. Pensaba en sus propias heridas, no solo las físicas, sino las del alma, y veía en él un espejo de su dolor, pérdidas que no se curan con tiempo, solo con comprensión. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cañón de tonos rojizos como sangre derramada, Tahuya comenzó a delirar por la fiebre que subía. Murmuraba palabras en su lengua nativa, pero entre ellas, Enid distinguió nombres familiares. Naiwa, mi hijo. No te vayas. Era el nombre que había oído en sus sueños, el de un hijo perdido, arrancado quizás por la misma violencia que ahora los perseguía. El corazón de Enid se encogió. Imaginaba el sufrimiento de Tahuya, un padre roto por la ausencia, al igual que ella había sido rota por la esclavitud de Briggs. «Lo entiendo», pensó, limpiando el sudor de su frente. Noah, sentado junto a ellos, aún sostenía la mano de Tahuya, su silencio ahora un consuelo compartido. En ese momento de vulnerabilidad, Enid sentía una conexión más profunda, tres almas unidas por el dolor, pero también por la esperanza de sobrevivir, de encontrar un lugar donde sanar. La noche cayó como un manto oscuro, el frío intensificándose en la grieta. Enid se encargó de la vigilancia, tomando el rifle de Tahuya con manos temblorosas.
Nunca había matado a nadie, pero en esa oscuridad, con Noah dormido a su lado y Tahuya gimiendo en sueños, sentía una resolución nueva. «Estoy lista», se dijo. El arma pesada en sus palmas, el dedo rozando el gatillo. El temblor en sus manos era de miedo, pero también de determinación. Por Noah, por Tahuya, por la familia que estaban forjando en la adversidad, haría lo que fuera necesario. Recordaba las noches en que Noah ponía su mano en su pecho, verificando su vida, y ahora ella era la guardiana, protegiendo esa frágil esperanza. La empatía la impulsaba, un lazo que trascendía las palabras, y en la quietud vislumbraba un futuro donde esa herida sanaría, donde Tahuya compartiría su historia, donde Noah hablaría. Pero la noche era larga, y los sonidos del cañón la mantenían alerta. El viento aullando, ramas crujiendo, quizás pasos lejanos. Enid miró a Tahuya, su respiración irregular, y se preguntó qué revelaciones traería el delirio. ¿Contaría más sobre su hijo perdido o sobre las batallas que lo habían marcado? La esperanza persistía, una llama tibia en la oscuridad, prometiendo que, después de esa noche, sus lazos se fortalecerían. Noah se removió en su sueño, y Enid sonrió a través del miedo, sabiendo que el amanecer traería no solo luz, sino tal vez una confesión que los uniría aún más. En la grieta, el frío mordía, pero el calor de su empatía los envolvía. Tahuya murmuró de nuevo, y Enid escuchó, lista para lo que viniera. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo día. Tal vez estés ocupado en este momento, y lo entendemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para guardarla y volver a verla cuando tengas un momento. Pero ahora, sigamos con la historia. La noche en la grieta rocosa se extendía como un velo infinito, con el viento aullando suavemente entre las piedras, como un lamento lejano. Enid sentía el peso de la vigilancia en sus hombros, el rifle aún temblando en sus manos después de esa larga espera en la oscuridad. La emboscada en el cañón había sido un recordatorio brutal de lo cerca que estaba Briggs, pero habían sobrevivido, ocultos en ese refugio improvisado. Tahuya yacía allí, su respiración irregular por la fiebre que subía como una marea, y Enid se había convertido en su guardiana, limpiando la herida con manos firmes pero gentiles. Noah dormía acurrucado a su lado, su pequeña mano aún recordando el toque valiente que había dado a Tahuya durante la huida. En esa quietud tensa, Enid sentía una oleada de esperanza. Habían escapado una vez más, y en esa supervivencia compartida, un lazo se fortalecía, teñido de empatía por las heridas que cada uno llevaba en el alma. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo rasgado por las rocas, Enid avivó un pequeño fuego con las ramas secas que había recogido. Las llamas crepitaban suavemente, lanzando sombras danzantes que iluminaban el rostro pálido de Tahuya. La herida en su hombro ardía, infectada por el frío y el polvo del cañón, y la fiebre lo hacía delirar. Enid mojó un trozo de tela en agua fría del arroyo cercano y lo presionó contra su frente, susurrando palabras de consuelo. «Resiste, Tahuya», decía, su voz cálida como una caricia en la noche. «Noah te necesita. Yo te necesito». Recordaba cómo él había guiado su camino hacia el valle antiguo, quemando la choza para protegerlos, y ahora era su turno de cuidarlo. En esa inversión de roles, Enid sentía una conexión profunda, una empatía que nacía de sus propias batallas. Ella había sido la fugitiva, la protectora de Noah, y ahora veía en Tahuya un reflejo de su propia resiliencia. Tahuya se agitaba en su delirio, sus labios moviéndose en murmullos incoherentes. Al principio, eran palabras en su lengua nativa, sonidos guturales que Enid no entendía, pero que llevaban el peso de un dolor antiguo. Luego, entre la fiebre, surgió un nombre claro: Naiwa, mi hijo. No, no te vayas. Enid se congeló, el corazón apretándosele en el pecho. Era el mismo nombre que había oído en sus sueños noches atrás, el de un hijo perdido. Tahuya hablaba ahora con voz quebrada, describiendo fragmentos de una tragedia. Una emboscada en las montanas, disparos en la noche, el cuerpo pequeño de Naiwa cayendo en la nieve, robado por la violencia de hombres como Briggs. Lo intente salvar, gemía, sus ojos abiertos pero ciegos por la fiebre. Enid lo escuchaba, las lágrimas rodando por sus mejillas,
sintiendo una oleada de empatía que la unía a el más allá de las palabras. Ella sabía lo que era perder. Su familia, arrancada por la esclavitud, y casi a Noah, en esa noche de fuego. «Lo siento tanto», murmuró, apretando su mano. En ese momento de vulnerabilidad, veía a Tahuya no como un guerrero frío, sino como un padre roto, al igual que ella era una madre improvisada, forjada en el dolor. El fuego chisporroteaba, su calor envolviéndolos como un abrazo protector, y Enid se sentó más cerca, compartiendo el silencio roto solo por los murmullos de Tahuya. La fiebre parecía calmarse un poco con sus cuidados, y en esa pausa, Enid sintió la necesidad de abrir su propio corazón. «Yo también he perdido», comenzó, su voz suave y reflexiva, como si contara una historia antigua junto al fuego. Recuerdo esa noche fatídica en el campamento de esclavos, las llamas devorando todo a su alrededor, los gritos de los cautivos mezclándose con el crepitar del fuego. Había roto sus cadenas en el caos, corriendo hacia la libertad, pero al ver a Noah acurrucado bajo una manta chamuscada, había dudado. Pensé en dejarlo allí, confeso, las palabras saliendo con dificultad. Pensé que si moría, yo estaría a salvo, sin la carga de un niño extraño que me ralentizaría. Briggs me alcanzaría si lo llevaba. Tahuya la miró, sus ojos aclarándose por un instante, y Enid continuó, las lágrimas fluyendo libremente. Pero sus ojos, esos ojos negros, llenos de terror y confianza, me detuvieron. Y después, en las noches frías, él ponía su mano en mi pecho para verificar si aún respiraba. Él me eligió a mí, no podía abandonarlo. Las palabras colgaban en el aire como humo del fuego, y Enid sentía un alivio profundo al compartirlas. Nunca había admitido esa duda oscura, ese momento de egoísmo nacido del miedo. Pero Ali, junto a Tahuya, se sentía segura. Él la escuchaba en silencio, su mano temblorosa por la fiebre, y Enid veía en sus ojos una comprensión mutua. Ambos habían enfrentado decisiones imposibles, perdidas que marcaban el alma para siempre. «Naiwa me eligió también», murmuró Tahuya, su voz débil pero clara. «Era mi hijo, mi luz en las montanas. Lo perdí en una redada, como tú perdiste tu libertad». Compartían ahora no solo el fuego, sino las historias de sus dolores, tejiendo un lazo de empatía que los unía en la oscuridad. Enid sintió una esperanza brotar, tenue pero viva. Tal vez en esa confesión encontrarían la fuerza para sanar, para proteger a Noah y seguir hacia el valle antiguo. El fuego ardía abajo, sus llamas danzando como recuerdos vivos, y en ese momento de intimidad, Tahuya extendió su mano sana y tocó la de Enid. Fue un gesto ligero, casi tímido, pero cargado de significado. No de romance apresurado, sino de consuelo compartido, de dos almas reconociéndose en el dolor. Enid sintió un calor extenderse por su pecho, no solo del fuego, sino de algo más profundo, un fuego interno que ardía suavemente en su corazón. «Sobreviviremos», pensó, apretando su mano. Noah se removió en su sueño, como si sintiera esa conexión, y Enid sonrió a través de las lágrimas. Esa noche, en la grieta, habían compartido más que palabras, habían compartido esperanzas, empatías, la promesa de un futuro donde las heridas sanarían. Pero la fiebre de Tahuya aún persistía, y Enid sabía que el camino al valle antiguo sería arduo, que les esperaría allí un pueblo oculto, lleno de secretos y pruebas. El viento susurró fuera, carrying ecos de posibles peligros, pero en ese toque de manos, Enid encontró fuerza. El fuego se extinguió lentamente, dejando brasas que brillaban en la oscuridad, símbolo de esa llama interna que no se apagaría. Tahuya cerró los ojos, su respiración más calmada, y Enid vigiló, el corazón lleno de una esperanza renovada. Mañana continuarían, unidos por esa confesión junto al fuego. En la quietud de la noche, Enid miró las estrellas, preguntándose sobre el valle que los aguardaba. Noah durmió tranquilo, y Tahuya descansó, su mano aún cerca de la de ella. La empatía los envolvía como una manta tibia, y en esa unión veía un camino hacia la curación. El canon guardaba más misterios, pero juntos los enfrentarían. Crear y compartir esta historia ha sido un trabajo hecho con mucho cariño y dedicación. Si te está gustando,
considera suscribirte. Es una forma sencilla de apoyarnos, pero significa muchísimo. Y ahora sí, sigamos con la historia. El Valle Antiguo se revelaba ante ellos como un secreto guardado por las montanas, un refugio escondido donde el tiempo parecía haberse detenido entre árboles centenarios y niebla perpetua. Enid sentía el calor residual de esa mano tocando la suya junto al fuego, un toque que había sellado una confesión profunda entre ella y Tahuya, compartiendo dolores que ahora los unían como hilos invisibles. Después de esa noche de fiebre y palabras susurradas, Tahuya había comenzado a sanar, su hombro vendado con hierbas que él mismo había recogido, y juntos habían reanudado el camino hacia ese lugar prometido. La mano de Noah en la de Tahuya durante la emboscada aún lingered en su memoria, un gesto de confianza que llenaba a Enid de esperanza. Briggs podía estar detrás, pero allí, en las entrañas de la montana, tal vez encontrarían un santuario donde las heridas del pasado pudieran cicatrizar. Con cada paso, Enid se aferraba a esa promesa, sintiendo una empatía creciente por Tahuya, cuyo silencio ahora parecía menos pesado, más compartido. Llegaron al atardecer, cuando el sol tiña las cimas de oro rojizo, y el pueblo se materializó como un sueño borroso. Chozas de madera y adobe ocultas entre las rocas, techos cubiertos de musgo, y humo elevándose de fogatas centrales. Era un pueblo indígena, olvidado por el mundo exterior, donde la gente vivía en armonía con la tierra, lejos de la codicia de hombres como Briggs. Tahuya avanzó primero, su postura erguida a pesar de la herida, y Enid lo siguió con Noah en brazos, el niño mirando todo con ojos amplios y mudos. Pero la bienvenida no fue cálida. Los habitantes emergieron de sus chozas, hombres y mujeres con ropas tejidas a mano, adornadas con plumas y cuentas que contaban historias ancestrales. Sus miradas eran de desconfianza, ojos entrecerrados que evaluaban a los extraños. Una mujer pálida con un niño silencioso, acompañados por uno de los suyos. Murmullos se elevaron como viento entre las hojas, palabras en una lengua que Enid no entendía, pero cuyo tono era claro. Recelo, sospecha. ¿Quiénes son estos?, parecía preguntar una anciana. Cruzando los brazos, Enid sintió un nudo en el estómago, recordando cómo ella misma había sido vista como una amenaza en los campamentos de esclavos. Pero en esa desconfianza, veía un reflejo de su propio miedo, y una empatía brotó. Estas personas protegían lo suyo, al igual que ella protege a Noah. Tahuya habló en su idioma nativo, su voz firme pero respetuosa, explicando su llegada. Los aldeanos lo escuchaban, asintiendo ocasionalmente, pero sus ojos seguían fijos en Enid y Noah. Entonces, una mujer se abrió paso entre la multitud, alta, con cabello negro trenzado y ojos fieros como los de un halcón. Paloma, aunque Enid aún no sabía su nombre. Vestía una túnica bordada con símbolos de la tierra, y su presencia era imponente, como si llevara el peso de la aldea en sus hombros. Tahuya se tensó ligeramente al verla, y Enid notó la historia no contada entre ellos. Una promesa de matrimonio rota, quizás por las pérdidas que Tahuya había confesado junto al fuego. Paloma miró a Enid con una mezcla de curiosidad y desdén, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Tahuya regresa con invitados, dijo en un español entrecortado, su voz fuerte y acusadora. Enid sintió el escozor de esa mirada, pero respondió con calma, abrazando a Noah más fuerte. Somos fugitivos, buscando refugio, explicó, su voz suave pero determinada. Paloma asintió, pero sus ojos decían más. Una rivalidad sutil, un dolor antiguo por el hombre que una vez le había pertenecido. El jefe de la aldea, un hombre mayor con arrugas que parecían mapas de ríos secos, se adelantó finalmente. Escucho a Tahuya, observo a Enid y a Noah, y después de un silencio largo, hablo. Pueden quedarse, declaró, su voz resonando como un eco en el valle. Pero deben pasar la prueba del espíritu. Solo así sabremos si sus almas son puras, si pertenecen aquí o traen la oscuridad. Enid tragó saliva, el miedo regresando, pero también una chispa de esperanza. Una prueba podía ser un puente hacia la aceptación, hacia un hogar verdadero para Noah. Tahuya asintió, su mano rozando brevemente la de Enid en un gesto de apoyo silencioso, recordándole esa confesión junto al fuego. Paloma observaba,
su expresión indescifrable, pero Enid sentía una empatía inesperada. Tal vez Paloma también había perdido, había amado y sido dejada atrás, al igual que ella había sido robada de su vida por Briggs. Mientras se instalaban en una choza al borde del pueblo, la tensión no disminuía. Los aldeanos los evitaban, y Enid sentía sus miradas como pinchazos. Noah, sensible a la hostilidad, se aferraba a ella, su silencio más pesado que nunca. Entonces, mientras caminaban hacia el centro del pueblo, un niño pequeño, de no más de 8 años, recogió una piedra y la lanzó hacia Noah. Golpeó el suelo cerca de sus pies, y el niño gritó: «Alma sin padres». Las palabras cortaron como un cuchillo, y Noah se encogió, escondiendo el rostro en el vestido de Enid. Ella lo protegió, el corazón latiéndole con furia y dolor, recordando cómo Noah había sido rescatado de las llamas, huérfano por la crueldad de hombres como Briggs. «No le hagas caso, mi amor», susurró, besando su cabeza, sintiendo una oleada de empatía por su niño silencioso, que no merecía tal rechazo. Tahuya intervino, regañando al niño en su lengua, pero el daño estaba hecho. Enid miró a Paloma, quien observaba desde lejos, y se preguntó si esa mujer podría entender. El dolor de ser vista como una intrusa, el deseo de pertenecer. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado, las fogatas centrales crepitando con historias susurradas. Enid se acostó en la choza, Noah a su lado, Tahuya vigilando la entrada. El sueño la eludia, y en la quietud, oyó un llanto infantil, un gemido bajo que parecía venir de ningún lado y de todos a la vez. No era Noah. Era algo etéreo, como el eco de un niño perdido en la niebla. Enid se sentó, el corazón acelerado, preguntándose si era un presagio de la prueba del espíritu, o quizás los fantasmas del pueblo, almas inquietas que reflejaban sus propios miedos. Sintió una empatía por esos sonidos invisibles, por las pérdidas que el pueblo guardaba, al igual que Tahuya guardaba la de Naiwa. Pero en esa noche inquieta, se aferró a la esperanza. Tal vez la prueba los uniría más, revelaría secretos que sanarían sus almas. El llanto se desvaneció con el amanecer, dejando a Enid con una determinación renovada. Noah durmió tranquilo, y Tahuya la miró con ojos que prometían apoyo. Paloma aguardaba, y la prueba se acercaba. Un desafío que podía romperlos o fortalecerlos. Enid respiró profundo, lista para enfrentar lo que viniera, por Noah, por Tahuya, por la familia que estaban construyendo. El pueblo oculto guardaba más misterios, y en su corazón, la esperanza ardía suavemente, como las brasas de una fogata eterna. La soledad se cernía sobre Enid como una niebla espesa y fría, envolviéndola en un silencio que pesaba más que las rocas del valle antiguo. Aquella choza aislada al borde del pueblo, con sus paredes de piedra fría y una cortina de tela como única barrera contra el mundo exterior, se había convertido en su prisión voluntaria. La prueba del espíritu había comenzado, tal como el jefe de la aldea lo había decretado, un ritual para purificar su alma y demostrar que no traía oscuridad al pueblo olvidado. Enid recordaba el llanto infantil que había oído la noche anterior, un eco fantasmal que parecía preludiar esta separación. Paloma había estado allí, observando con ojos fríos, y ahora Enid se encontraba sola, separada de Noah y de Tahuya, con solo sus pensamientos y el viento susurrante como compañeros. Pero en esa isolation, se aferraba a la esperanza nacida de las confesiones junto al fuego, a la mano de Noah, tocando la de Tahuya, recordándose que esta prueba podía ser el puente hacia la aceptación, hacia un hogar verdadero en este pueblo oculto. Los días se extendían interminables, 7 en total, un periodo que parecía eterno en su soledad. Enid pasaba las horas sentada en el suelo frío, con una pequeña fogata para calentarse, meditando sobre su vida, sobre las pérdidas que la habían llevado hasta allí. Al principio, intentaba mantener la calma, recordando la risa de Noah bajo la nieve, el toque tierno de Tahuya junto al fuego. Pero pronto, la realidad la golpeó con fuerza. Noah había caído enfermo, una fiebre alta que lo hacía delirar, y Enid lo sabía porque oía sus llantos desde lejos, ecos débiles que atravesaban la distancia como cuchillos en su corazón. «Mi pequeño», murmuraba, presionando la oreja contra la tela de la entrada.
desesperada por captar cada sonido. El llanto era intermitente, un gemido febril que la llenaba de angustia, recordándole esa noche en que lo había rescatado de las llamas, cuando él también había estado al borde de la muerte. ¿Cómo podía soportar no estar a su lado? ¿No poder abrazarlo y susurrarle que todo estaría bien? Paloma era quien cuidaba a Noah, según le habían dicho antes de la separación. La mujer, con su presencia imponente y su historia compartida con Tahuya, se había convertido en la guardiana del Nino, administrando hierbas y caldos para bajar la fiebre. Pero en las visitas breves que Paloma hacía a la choza de Enid para dejar comida o agua, sus palabras eran de advertencia, no de consuelo. «Debes resistir», decía con voz firme, casi fría. «Si fallas, el Nino sufrirá más. Esta prueba es para purificar tu alma, no para debilidad». Enid sentía el peso de esa represión, como si Paloma la viera aún como una intrusa, una amenaza para el equilibrio del pueblo. Pero detrás de esa dureza, Enid percibía un atisbo de empatía. Paloma también había perdido, quizás un amor no correspondido con Tahuya, y en sus ojos había un dolor que reflejaba el propio. Enid se aferraba a eso, encontrando esperanza en la idea de que, al final de esta prueba, podrían entenderse, forjar un lazo de mujeres heridas que protegen lo que aman. Los días se fundían en una niebla de soledad y ansiedad. Enid comía poco, dormía menos, su mente girando alrededor de Noah. Oía sus llantos en la distancia, especialmente por las noches, cuando el viento llevaba los sonidos como mensajeros crueles. Cada gemido era un recordatorio de su vulnerabilidad, de cómo el Nino dependía de ella, no solo como madre adoptiva, sino como su ancla en un mundo hostil. La empatía la invadía, un sentimiento profundo por ese pequeño que no hablaba pero lo decía todo con sus ojos y ahora con sus llantos febriles. ¿Qué sería de él si ella fallaba? La esperanza se desvanecía a ratos, pero Enid la reavivaba recordando los momentos compartidos. La risa en la nieve, la mano de Noah en la de Tahuya, la confesión junto al fuego. «Resiste, por él», se decía, abrazándose a sí misma en la oscuridad. La noche del cuarto día fue la más oscura. La fiebre de Noah parecía haber empeorado, sus llantos más intensos, y Enid, al borde de la desesperación, se levantó y golpeó su cabeza contra la pared de piedra, un golpe sordo que resonó en la choza vacía. Solo una vez, sollozo, las lágrimas fluyendo como ríos. «Solo déjame abrazarlo una vez más». El dolor físico era nada comparado con el tormento en su corazón, esa separación que la hacía cuestionar todo. Se sentía rota, vulnerable, como en las noches de huida de Briggs, cuando el miedo la consumía. Pero en esa explosión de emoción, encontró una catarsis, un recordatorio de su fuerza interna. Paloma llegó al amanecer, dejando comida sin una palabra, pero Enid juraba ver un destello de comprensión en sus ojos, como si la mujer supiera lo que era sufrir por un ser querido. Los días restantes fueron una prueba de resistencia, con los llantos de Noah disminuyendo gradualmente, señal de que la fiebre cedía bajo los cuidados de Paloma. Enid meditaba, rezaba en silencio, aferrándose a la esperanza de que esta isolation purificara no solo su alma, sino el lazo con el pueblo. Finalmente, llegó la mañana del séptimo día. El sol se filtraba a través de la tela de la entrada, y Enid, exhausta pero serena, oyó pasos suaves acercándose. No era Paloma, era Noah, caminando débilmente hacia la choza, su pequeña mano extendiéndose para tocar la tela que los separaba. No dijo nada, como siempre, pero ese toque era un mensaje claro. «Estoy aquí, te eligio». El pueblo entero observaba desde lejos, el jefe y Paloma al frente, sus expresiones pasando de la duda a la admiración. Tahuya estaba allí también, su mirada llena de orgullo y algo más profundo, un cariño naciente. Enid sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez de alivio y esperanza. Ese gesto de Noah era la culminación de la prueba, una afirmación de su vínculo, y el pueblo lo vio, reconociéndolo como una señal de los espíritus. Paloma inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto, y Enid sintió una oleada de empatía hacia ella. Tal vez ahora podrían compartir, sanar juntas. La prueba había terminado, pero Enid sabía que nuevos desafíos aguardaban, quizás momentos de intimidad con Tahuya que probaran sus corazones. Noah retiró la mano, y Enid salió, abrazándolo finalmente,
el valle antiguo envolviéndolos en su abrazo místico. El sol sube alto, y Enid miró hacia Tahuya, sintiendo que el próximo capítulo traería no solo curación, sino tal vez un amor que había sido reprimido demasiado tiempo. Noah en sus brazos, el pueblo observando, y una promesa de futuro en el aire. Paloma se acercó, y Enid se preguntó qué palabras compartirían ahora. La lluvia caía suavemente sobre el valle antiguo, como lágrimas del cielo lavando las heridas del pasado, creando un velo húmedo que envolvía al pueblo en una intimidad mística. Enid aún sentía el eco de esa mañana del séptimo día, cuando la mano de Noah había tocado la tela de su choza, un gesto que había conmovido al pueblo entero y sellado su aceptación. La prueba del espíritu había terminado, dejando en su corazón una esperanza renovada, un lazo más fuerte con Tahuya y una comprensión sutil con Paloma, quien ahora la miraba con menos frialdad. Noah se recuperaba de su fiebre, su silencio ahora lleno de pequeñas sonrisas que iluminaban las chozas. Enid caminaba por el sendero hacia el bosque, guiada por Tahuya, quien la había invitado a recolectar hierbas medicinales. Era la primera vez que estaban solos, no por necesidad de supervivencia, sino por un deseo callado de compartir más allá de las palabras. Un paso hacia algo más profundo que había brotado de las confesiones junto al fuego. Tahuya avanzaba con su paso firme, su hombro aún vendado, pero su fuerza regresando como un río después de la sequía. El bosque los recibía con un abrazo verde, árboles altos susurrando secretos al viento, y el suelo húmedo bajo sus pies amortiguando cada paso. Enid lo seguía, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y anticipación. Recordaba el toque de su mano en la grieta rocosa, ese momento de vulnerabilidad que había unido sus almas heridas. «Gracias por llevarme aquí», dijo Enid, su voz suave como una brisa. Tahuya asintió, deteniéndose junto a un claro donde las hierbas crecían salvajes, sus hojas brillando con gotas de lluvia. Juntos se agacharon, recolectando las plantas con manos cuidadosas, sus dedos rozándose ocasionalmente, enviando chispas de calidez a través de su piel. En ese silencio compartido, Enid sentía una empatía profunda por él, un guerrero que había perdido a su hijo Naiwa, al igual que ella había encontrado a Noah en las cenizas, forjando un amor que trascendía la sangre. La lluvia intensificó, obligándolos a buscar refugio en una pequeña choza abandonada al borde del bosque, un lugar improvisado con paredes de ramas y un techo de hojas que goteaba rítmicamente. Dentro, el aire era húmedo y cargado, el sonido de la lluvia un telón de fondo íntimo. Tahuya encendió un fuego pequeño con las ramas secas que encontró, las llamas crepitando y lanzando sombras danzantes sobre sus rostros. Se sentaron cerca, sus cuerpos rozándose en el espacio reducido, y Enid sintió el calor no solo del fuego, sino de algo más profundo, un deseo reprimido que había crecido en las noches de huida y confesiones. Tahuya la miró, sus ojos oscuros reflejando las llamas, y extendió la mano para apartar un mechón húmedo de su rostro. El toque fue eléctrico, y Enid se acercó más, sus labios a centímetros de los de él, el aliento mezclándose en el aire cálido. Iban a besarse, un beso que prometía sanar las heridas del pasado, un paso hacia un amor que ambos anhelaban. Pero Tahuya se detuvo, su mano temblando ligeramente mientras se apartaba. «Si te toco ahora», murmuró, su voz grave y cargada de emoción, «seré un débil, suplicando por una felicidad que no merezco». Sus palabras colgaban en el aire como la lluvia fuera, revelando el conflicto interno que lo atormentaba. Un guerrero que se había endurecido por la pérdida, temeroso de abrirse de nuevo. Enid sintió un nudo en la garganta, las lágrimas brotando en sus ojos, pero no de rechazo, sino de una empatía abrumadora. Veía en él su propio miedo, el temor a amar y perder, como había perdido su libertad a manos de Briggs, como casi había perdido a Noah. «¿Has perdido tanto?», respondió Enid, su voz suave y temblorosa, colocando su mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido acelerado de su corazón. «Y yo nunca he tenido nada que perder. Déjame amarte antes de que nos lo quiten todo de nuevo». Sus palabras eran una plegaria, una confesión de un amor que había brotado en la adversidad, en las risas bajo la nieve y las noches de vigilancia. Tahuya la miró, sus ojos llenos de un torbellino de emociones, deseo, miedo, esperanza.
Por un instante, se acercó de nuevo, sus labios rozando los de ella en un casi beso. Un momento suspendido en el tiempo, donde el mundo fuera desaparecía. Enid sintió una oleada de calidez, una promesa de curación en ese toque fugaz, recordando cómo Noah había extendido su mano hacia Tahuya en el canon, uniendo sus vidas. Era un amor nacido del dolor compartido, de la empatía por las pérdidas mutuas, y en ese casi beso veía una esperanza para el futuro, un lugar donde pudieran ser débiles juntos, fuertes en su unión. Pero Tahuya se apartó una vez más, su respiración agitada, el conflicto visible en su rostro. No aún. Susurro. Aunque sus ojos decían lo contrario, un anhelo que no podía negar. Fuera de la choza, la lluvia caía con más fuerza, un torrente que ahogaba los sonidos del bosque. Enid se levantó, el corazón latiendo con una mezcla de frustración y comprensión, y miró hacia la entrada. Ali, entre las sombras danzantes de la tormenta, una figura se recortaba, un hombre a caballo, envuelto en un abrigo oscuro, observando desde la distancia. Era Briggs, su silueta inconfundible bajo la lluvia, un fantasma del pasado que regresaba para acecharlos. Enid sintió un escalofrío, el miedo regresando como una ola fría, pero también una determinación renovada. Ese casi beso había encendido una llama en su corazón, una esperanza de que, a pesar de las amenazas, podrían enfrentar lo que viniera juntos. Tahuya se puso de pie, sintiendo su tensión, y miró hacia afuera, su expresión endureciéndose. La tormenta rugía, y Enid se preguntó qué traería el regreso de ese monstruo, más huida, o una confrontación que probaría su amor naciente. La lluvia continuaba cayendo, lavando el bosque, pero en el corazón de Enid, esa casi unión ardía con fuerza. Noah esperaba en el pueblo, Paloma vigilando, y ahora Briggs acechaba. Tahuya tomó su mano una vez más, un toque que prometía más, y juntos regresaron bajo la tormenta, listos para lo que el destino trajera. El beso no había sido, pero su promesa permanecía, un hilo de esperanza en la oscuridad. La tormenta había pasado, dejando el valle antiguo envuelto en una niebla húmeda que se aferraba a las chozas como un velo de secretos no contados. Enid aún sentía el cosquilleo de ese casi beso con Tahuya, un momento suspendido en la lluvia que había encendido una llama de esperanza en su corazón, a pesar de la sombra acechante que había vislumbrado fuera de la choza. Aquella figura a caballo, Briggs, había sido un presagio siniestro, un recordatorio de que el pasado no se rendía fácilmente. Ahora, de regreso en el pueblo, Enid caminaba con Noah de la mano, su pequeño toque un ancla de empatía y amor que la mantenía fuerte. Paloma los observaba desde lejos, su expresión suavizada después de la prueba del espíritu, como si un entendimiento mutuo comenzara a florecer entre ellas. Tahuya estaba cerca, su presencia una promesa silenciosa de protección, pero el aire estaba cargado de tensión, y Enid sabía que la paz era frágil, como la nieve que se derretía bajo el sol tímido. De pronto, el sonido de cascos retumbó en la entrada del valle, rompiendo la quietud como un trueno lejano. Enid se congeló, su corazón latiendo con fuerza, mientras veía a Briggs y sus 4 hombres armados avanzar hacia el centro del pueblo. Vestido con su abrigo raído y manchado de barro, Briggs descendió del caballo con una sonrisa cruel que Enid conocía demasiado bien, esa que había visto en las noches de terror en los campamentos de esclavos. Llevaba papeles en la mano, arrugados pero oficiales, y su voz resonó como un látigo en el aire. «Escuchen, gente de este pueblo olvidado», gritó, desplegando los documentos. «Traigo órdenes de arresto. Enid es una asesina, una fugitiva que mató a un guardia en su huida. Y el niño, Noah, es propiedad robada, un esclavo destinado a las minas de cobre». Las palabras cayeron como piedras pesadas, y el pueblo se agitó, murmullos elevándose entre los aldeanos que se reunían alrededor. Enid sintió un nudo en la garganta, el miedo regresando como una ola fría, pero también una rabia profunda por Noah, quien se aferraba a su falda con ojos amplios y mudos. Recordaba esa noche del incendio, cuando lo había salvado de las llamas, y ahora Briggs lo reducía a una propiedad, un objeto en su red de tráfico humano. Tahuya se colocó a su lado, su mano rozando la de ella en un gesto de apoyo silencioso, recordándole ese casi beso bajo la lluvia,
una promesa de que no estaba sola. Los aldeanos miraban con confusión y desconfianza renovada. Algunos recordando la piedra lanzada a Noa días atrás, pero otros, tocados por la prueba del espíritu, parecían dudar. Paloma se adelantó, su postura firme como una guardián del pueblo, y cruzó los brazos, sus ojos fieros fijos en Briggs, el jefe de la aldea. Con su sabiduría marcada en las arrugas de su rostro, levantó la mano para calmar a la multitud. «No actuaremos con prisa», declaró, su voz resonando con autoridad calmada. «Examinaremos estos papeles y investigaremos la verdad. Este pueblo no se rinde a extraños sin prueba». Briggs rió, una carcajada ronca que envió escalofríos por la espina de Enid, pero asintió, sabiendo que no podía forzar la mano en territorio desconocido. Sus hombres se mantuvieron atrás, armas visibles pero no desenfundadas, una tensión palpable en el aire. Enid sintió una oleada de esperanza en las palabras del jefe. Tal vez aquí, en este lugar olvidado, la justicia podría prevalecer sobre la crueldad de hombres como Briggs, pero también empatía por los aldeanos, quienes habían sufrido redadas similares, perdiendo seres queridos a la violencia de los colonos. Paloma se acercó al jefe susurrando algo, y luego miró a Enid con una expresión que mezclaba advertencia y solidaridad. Mientras el pueblo se dispersaba en murmullos, Paloma se acercó a Enid, su voz bajando a un tono confidencial. «El pueblo no puede soportar más sangre», dijo, sus ojos reflejando un dolor antiguo, quizás por perdidas en batallas pasadas, o por el amor no correspondido con Tahuya. «Hemos perdido demasiado a manos de hombres como él. Si esto lleva a violencia, todo lo que hemos construido se desmoronará». Enid asintió, sintiendo una conexión profunda con Paloma. Dos mujeres fuertes, marcadas por el sufrimiento, protegiendo lo que amaban. «Lo sé», respondió Enid, su voz temblorosa pero firme. «Pero Noa no es propiedad de nadie. Es mi hijo, en el corazón, sino en la sangre». Paloma tocó su brazo brevemente, un gesto de empatía que calentó el corazón de Enid, recordándole que incluso en la desconfianza inicial, había espacio para la comprensión. Tahuya observaba, su expresión tensa, listo para defenderlas, y Enid sintió esa llama de amor reprimido arder de nuevo, una esperanza de que, después de esta crisis, podrían finalmente abrazarse sin miedo. Esa noche, en la choza que ahora compartían, Enid se sentó junto al fuego, Noa dormido a su lado, su respiración calmada un consuelo en la tensión. Tahuya vigilaba la entrada, pero Enid sabía que debían actuar. Con manos temblorosas, tomó un trozo de papel y una pluma improvisada, escribiendo una carta desesperada. Era para un viejo aliado, un funcionario que una vez le había prometido ayuda contra las redes de tráfico de Briggs, alguien que podía traer justicia verdadera. «Por favor, ven», escribió, detallando su ubicación en el valle y los crímenes de Briggs. «Salva a este niño, salva a este pueblo». Dobló la carta con cuidado y se la entregó a un niño del pueblo, un mensajero confiable que Paloma había recomendado, quien partió en la oscuridad hacia el mundo exterior. Enid sintió una oleada de esperanza al ver al niño desaparecer. Tal vez esta carta sería el puente hacia la libertad, hacia un futuro donde Noa podría reír sin miedo, donde ella y Tahuya podrían explorar ese amor naciente. Pero la noche era inquieta, y Enid se preguntaba qué traería el amanecer. ¿La investigación del jefe revelaría la verdad? ¿O Briggs atacaría antes? Paloma había advertido sobre la sangre, y Enid sentía empatía por el pueblo, un lugar que había acogido sus pruebas y ahora enfrentaba su pasado. Tahuya se acercó, su mano rozando la de ella una vez más, un toque que prometía más. Noa se removió en su sueño, y Enid sonrió a través de las lágrimas, aferrándose a esa esperanza. La carta estaba en camino, y con ella, tal vez la justicia. Pero Briggs aguardaba, y el próximo día podría traer una confrontación que lo cambiaría todo. El fuego crepitaba suavemente, y Enid miró hacia la oscuridad fuera, preguntándose si esa carta llegaría a tiempo. Noa durmió tranquilo, Tahuya vigilante, y Paloma en alguna choza cercana, unida ahora por un lazo sutil. La empatía los envolvía, y en esa unión, Enid veía una luz al final del túnel. El monstruo había regresado, pero juntos podrían enfrentarlo. Tal vez estés ocupado en este momento,
y lo entendemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para guardarla y volver a verla cuando tengas un momento. Pero ahora, sigamos con la historia. La tensión en el Valle Antiguo era palpable como el aire cargado antes de una tormenta, con el pueblo entero conteniendo la respiración mientras Briggs y sus hombres se instalaban en el centro, sus papeles de arresto ondeando como banderas de amenaza. Enid había pasado la noche en vela, aferrándose a la esperanza de que su carta, enviada a través de un mensajero infantil, llegara a tiempo a ese aliado lejano que prometía justicia. El casi beso con Tahuya bajo la lluvia aún ardía en su memoria, un recordatorio de que, a pesar del monstruo que regresaba, había amor y conexión brotando en medio del miedo. Paloma había advertido sobre la sangre, y ahora, con el jefe investigando los documentos falsos de Briggs, Enid sentía una oleada de determinación. Noah se acurrucaba a su lado, su silencio un escudo familiar, pero Enid sabía que este enfrentamiento podía cambiarlo todo, forjando lazos más fuertes o rompiéndolos para siempre. El sol del mediodía iluminaba el claro central del pueblo, donde los aldeanos se habían reunido en un círculo tenso, sus rostros marcados por la desconfianza y el recuerdo de pérdidas pasadas. Briggs estaba allí, con su sonrisa cruel y su voz ronca exigiendo acción inmediata. Enid es una asesina, repetía, agitando los papeles, y el niño es mío, una propiedad que robaste. Sus palabras cortaban como cuchillos, y Enid sintió la rabia subir por su pecho, un fuego que había estado ardiendo desde esa noche en el campamento en llamas. No podía quedarse callada, no después de la prueba del espíritu, después de ver a Noah extender su mano hacia la tela de su choza. Tahuya estaba a su lado, su presencia sólida como una roca, y Paloma observaba desde el borde del círculo, su expresión una mezcla de preocupación y resolución. Enid dio un paso adelante, enfrentando a Briggs directamente, su voz firme a pesar del temblor interno. «No soy una asesina», declaró, mirando a los ojos del hombre que había destruido tantas vidas, «y Noah no es tu propiedad. Es mi hijo». Briggs rió, una carcajada que resonó en el valle, pero Enid no retrocedió. Sus hombres se movieron inquietos, manos cerca de las armas, pero los aldeanos cerraron filas, sus murmullos convirtiéndose en un zumbido de apoyo sutil. El jefe levantó la mano, pidiendo calma, pero Briggs, impaciente, avanzó hacia Enid, extendiendo la mano para agarrarla. «Vienes conmigo ahora», gruñó, su aliento fétido invadiendo el espacio entre ellos. En ese instante, el mundo se redujo para Enid. Veía las cadenas del pasado, el fuego devorando el campamento, las noches de huida con Noah en brazos. Con un movimiento rápido, sacó el cuchillo que Tahuya le había dado para protección y lo hundió en el muslo de Briggs, un golpe preciso nacido de la desesperación. La sangre brotó y Briggs aulló de dolor, tambaleándose hacia atrás mientras sus hombres desenfundaban las armas. Los disparos estallaron como truenos, balas silbando en el aire mientras los aldeanos se dispersaban en pánico. Tahuya se lanzó hacia adelante, derribando a uno de los hombres de Briggs con un golpe certero, y Paloma gritó órdenes, organizando a los guerreros del pueblo para defenderse. El caos reinó por un momento, humo de pólvora mezclándose con el aroma de la tierra húmeda, pero Enid se mantenía firme, el cuchillo aún en su mano, protegiendo a Noah detrás de ella. Briggs, herido pero furioso, levantó su pistola, apuntando directamente a Enid. «Muere, perra», rugió, su dedo apretando el gatillo. El tiempo pareció ralentizarse, y Enid sintió una oleada de empatía por todos los que habían sufrido bajo su yugo. Los esclavos perdidos en las minas, las familias rotas, incluso Paloma y Tahuya, con sus dolores ocultos. Pero en ese segundo crítico, Noah se lanzó hacia adelante, colocándose entre Enid y Briggs, su pequeño cuerpo como un escudo vivo. «No la toques, es mi madre», gritó, su voz brotando por primera vez, clara y fuerte, rompiendo el silencio que lo había envuelto desde el incendio. Todo se detuvo. Los disparos cesaron. El pueblo entero quedó en silencio, como si el valle mismo contuviera la respiración. Briggs bajó el arma, su rostro pálido por la sorpresa, la sangre aún manando de su muslo. Los aldeanos miraban boquiabiertos, Tahuya con lágrimas en los ojos,
Paloma con una expresión de asombro reverente. Noah, temblando pero firme, se aferraba a Enid, su voz un milagro que llenaba el aire. «Es mi madre», repitió, más bajo esta vez, pero con una convicción que nadie podía negar. Enid cayó de rodillas, abrazándolo con fuerza, las lágrimas fluyendo libremente mientras reía a través del sollozo. «Mi hijo», susurró, su corazón desbordándose de amor y alivio. Esa voz, esa primera voz, era un rayo de esperanza pura, un recordatorio de que el trauma podía romperse, de que el amor podía curar incluso las heridas más profundas. Los aldeanos, tocados por ese momento, avanzaron como uno solo, rodeando a Briggs y sus hombres, desarmándolos con eficiencia nacida de años de supervivencia. Briggs fue sometido rápidamente, atado con cuerdas fuertes mientras gemía de dolor, su imperio de terror desmoronándose ante los ojos de todos. Tauja se acercó, ayudando a Enid a levantarse, su mano en la de ella un toque que hablaba de promesas futuras. Paloma se adelantó, su postura erguida, pero ahora con una humildad nueva. Miró a Enid directamente, y con voz solemne, inclinó la cabeza. «Ya no eres una invitada», declaró, sus palabras resonando en el claro. «Eres una de nosotras». Era un reconocimiento profundo, un puente cruzado después de la desconfianza inicial. Y Enid sintió una oleada de empatía hacia Paloma, una mujer fuerte que había protegido su pueblo, ahora abriendo su corazón a una extraña. El jefe asintió, ordenando que Briggs fuera encerrado hasta que la investigación concluyera, pero en ese momento de victoria, Enid sabía que la justicia estaba cerca, tal vez con la llegada de su aliado. El pueblo comenzó a calmarse, los aldeanos acercándose para tocar a Noah, maravillados por su voz milagrosa. Enid lo abrazó más fuerte, sintiendo que ese grito había salvado no solo su vida, sino el alma de todos. Tauja la miró, sus ojos prometiendo ese beso que aún no había sido, y Paloma sonrió ligeramente, un gesto de amistad naciente. Pero en la distancia, Enid se preguntaba sobre la carta que había enviado. ¿Traería más cambios, más curación? Briggs gemía en sus ataduras, pero su poder se desvanecía, y en ese atardecer, la esperanza ardía brillante en el valle. Noah habló de nuevo, un susurro tímido, y Enid rió, el corazón lleno. Paloma se acercó, ofreciendo una mano, y Tauja observaba, listo para lo que viniera. El monstruo estaba controlado, pero la verdadera justicia aguardaba, un capítulo que prometía cierre y nuevos comienzos. El viento susurró a través del valle, carrying ecos de voces liberadas. El sol se elevaba sobre el valle antiguo como un testigo silencioso, bañando las chozas en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo después de la tormenta de violencia. Enid aún sentía el eco de la voz de Noah resonando en su corazón, esa primera declaración valiente que había detenido los disparos y cambiado el destino del pueblo. Briggs estaba atado en el centro del claro, su muslo vendado toscamente, pero su mirada aún llena de veneno, un monstruo encadenado que había sido sometido por la unión del pueblo. Tauja estaba a su lado, su mano rozando la de ella en un toque sutil que recordaba el casi beso bajo la lluvia. Una promesa de amor reprimido que ahora florecía en la calma relativa. Paloma observaba desde lejos, su expresión pensativa después de haber inclinado la cabeza en reconocimiento. El jefe había prometido justicia, pero Enid se preguntaba si su carta, enviada en la oscuridad de la noche anterior, traería el cierre que tanto anhelaban. En esa espera tensa, Enid se aferraba a la esperanza nacida de la voz de Noah, un milagro que había unido al pueblo en empatía, recordándoles que incluso en la oscuridad, la luz podía irrumpir. Los sonidos de cascos distantes rompieron la quietud, un rumor que crecía como un río desbordándose. El pueblo se alertó, guerreros listos con arcos y cuchillos, pero Tauja levantó la mano, reconociendo las siluetas que emergían de la niebla. No eran enemigos, sino un grupo de funcionarios del gobierno, montados en caballos robustos, con uniformes que hablaban de autoridad lejana. Al frente iba un hombre de mediana edad, con bigote recortado y ojos agudos, el aliado que Enid había contactado en su carta desesperada. «Soy el inspector Ramírez», anunció al descender, su voz firme pero justa, mientras desplegaba documentos oficiales. «He recibido informes de tráfico humano, ocupación ilegal de tierras y esclavitud en minas. Este hombre, Briggs,
Está implicado en una red que ha destruido vidas por años. Los aldeanos murmuraron, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y vindicación, recordando sus propias pérdidas a manos de hombres como él. Briggs palideció, su arrogancia desmoronándose, mientras los funcionarios lo rodeaban, colocándole grilletes de hierro que resonaron como un veredicto final. «Esto es un error», gritó, pero sus palabras se perdieron en el viento, ahogadas por las pruebas que Ramírez presentaba, testimonios de sobrevivientes, documentos falsos expuestos y evidencias de su red de buhonería humana que extendía sus tentáculos desde las minas hasta los pueblos indígenas. Enid observó, su corazón latiendo con una emoción abrumadora, lágrimas brotando mientras veía a Briggs ser arrastrado hacia un carro. Su imperio de terror finalmente derrumbado. Noah se aferraba a su falda, su voz aún fresca en la memoria, y Enid lo abrazó, sintiendo una oleada de empatía por todos los que habían sufrido bajo su yugo, los niños vendidos, las familias rotas, incluso los aldeanos que ahora podían respirar libres. Tahuya colocó una mano en su hombro, su toque un ancla de esperanza, recordándole que juntos habían enfrentado el monstruo y salido victoriosos. Con Briggs asegurado, el inspector Ramírez se acercó a Enid, su expresión suavizándose. «Tu carta llegó a tiempo», dijo, con voz cálida. «Has salvado no solo a este niño, sino a muchos más. La ley ahora hará justicia». Enid asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas, sintiendo un cierre que había anhelado desde esa noche en el campamento en llamas. El pueblo entero observaba, sus murmullos convirtiéndose en un zumbido de gratitud, y Paloma se adelantó, su postura ya no defensiva, sino humilde. Se paró frente a Enid, sus ojos fieros ahora llenos de arrepentimiento, y extendió las manos, ofreciendo un brazalete intrincado, tejido con cuentas y plumas que contaban historias ancestrales. «Lo siento», murmuró Paloma, su voz temblorosa por primera vez. «Te vi como una amenaza, una intrusa que podía traer más dolor a nuestro pueblo, pero has demostrado ser una de nosotras, fuerte en espíritu y corazón». Este brazalete era de la esposa de Tahuya, un símbolo de protección. «Tómalo, como una ofrenda de paz». Enid miró el brazalete, hermoso en su simplicidad, y sintió una oleada de emociones. Empatía por Paloma, quien había perdido un amor, y ahora extendía una rama de olivo. Gratitud por el pueblo que la había probado y aceptado, y una determinación propia. Sacudió la cabeza suavemente, devolviendo el brazalete con manos gentiles. «No lo acepto», dijo, su voz suave pero firme. «No quiero reemplazar a nadie. Solo quiero vivir sin ser pisoteada, sin que me quiten lo que amo». Sus palabras resonaron en el claro, tocando los corazones de los aldeanos, quienes asintieron en silencio, recordando sus propias luchas contra la opresión. Paloma bajó la mirada, pero en sus ojos había respeto, un lazo forjado en el entendimiento mutuo de mujeres que habían sufrido y sobrevivido. Tahuya se acercó entonces, tomando el brazalete de las manos de Paloma con un gesto de gratitud hacia ella. Miró a Enid, sus ojos oscuros llenos de un amor que ya no reprimía, y colocó el brazalete en su muñeca con delicadeza. «Este brazalete no es para reemplazar», murmuró, su voz grave y cálida, como un susurro del viento en las montanas. «Es para proteger, para recordarte que aquí, en este valle, tienes un lugar, una familia». Enid sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez de alegría, aceptando el regalo no como un símbolo de pasado, sino de futuro. Noah tocó el brazalete con curiosidad, su voz aún un milagro fresco, y Enid lo levantó en brazos, sintiendo que la justicia no solo había llegado para Briggs, sino para todos ellos. Una curación colectiva, una esperanza compartida. Mientras los funcionarios se preparaban para partir con Briggs, el pueblo comenzaba a sanar, sus habitantes acercándose a Enid con sonrisas tímidas y ofrendas pequeñas. Paloma se quedó cerca, un puente cruzado finalmente, y Tahuya la miró con una promesa en los ojos, un beso que ahora podía ser. Enid se aferraba a esa esperanza, sabiendo que la vida en el valle continuaría, con nuevos comienzos y lazos fortalecidos. Noah rió suavemente, un sonido que llenaba el aire, y Enid sonrió, lista para lo que viniera. Años de paz, quizás,
donde las heridas se convertían en cicatrices de fuerza. El carro con Briggs se alejó, desapareciendo en la niebla, y Enid miró hacia el horizonte, preguntándose sobre el futuro. Tahuya tomó su mano, Paloma asintió, y Noah habló una palabra más. En ese momento de justicia, sentía que el valle guardaba más bendiciones, un capítulo final de curación que aguardaba. El sol brillaba alto, y en su calidez, Enid veía un mañana lleno de luz. 5 años habían pasado como un susurro en el viento de las montañas, transformando el valle antiguo en un refugio de paz duradera, donde las cicatrices del pasado se habían convertido en historias susurradas junto al fuego. Enid recordaba esa mañana luminosa, cuando el inspector se llevó a Briggs, encadenado y derrotado, dejando atrás un pueblo unido por la justicia que finalmente había llegado. El brazalete en su muñeca, ese símbolo de protección que Tahuya le había colocado con ternura, aún brillaba como un recordatorio de aquel día, un puente entre el dolor y la esperanza renovada. Paloma había inclinado la cabeza en respeto, y Noah, con su voz recién encontrada, había comenzado a tejer palabras que sanaban el alma de todos. Ahora, en este presente sereno, Enid caminaba por el pueblo con el corazón lleno, sintiendo que por fin habían encontrado el lugar donde pertenecían, un hogar forjado en el fuego de las pruebas y el hielo de la resiliencia. El valle florecía con una vitalidad que contrastaba con los inviernos duros de antes. Enid se había convertido en la curandera del pueblo, sus manos expertas mezclando hierbas recolectadas en el bosque con los conocimientos ancestrales que Paloma y los ancianos le habían compartido. Cada mañana, atendía a los aldeanos en una choza amplia, aplicando ungüentos para heridas, preparando infusiones para fiebres y escuchando sus historias con una empatía profunda que nacía de su propio sufrimiento. «Has salvado más vidas de las que imaginas», le decía Tahuya a menudo, su voz grave y cálida como el sol de la tarde. Enid sonreía, recordando cómo, en aquellos primeros días después de la captura de Briggs, había usado las hierbas para curar las heridas del alma del pueblo, uniendo a todos en una red de cuidado mutuo. Noah, ahora un niño de 11 años, la ayudaba a veces, sus ojos negros brillando con curiosidad mientras aprendía los secretos de la tierra. Enid sentía una oleada de esperanza cada vez que lo veía, un recordatorio de que el amor elegido podía curar incluso las fracturas más profundas. Noah había crecido fuerte y sabio, su silencio roto para siempre por ese grito valiente que había detenido la violencia. Ahora, enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir, tanto en inglés como en paiute, la lengua ancestral que Tahuya le había transmitido con paciencia. Sentados en un círculo bajo un árbol antiguo, Noah guiaba sus pequeñas manos sobre tablillas de madera, formando letras que contaban historias de montañas y espíritus. «Las palabras son como raíces», les decía. Su voz clara y confiada nos conectan a la tierra y unos a otros. Enid observaba desde lejos, el corazón hinchado de orgullo y empatía, recordando las noches en que Noah ponía su mano en su pecho para verificar su respiración. Aquel niño huérfano, rescatado de las llamas, ahora era un puente entre mundos, enseñando a los demás la resiliencia que había aprendido de ella. Paloma, con su hijo propio en brazos, un pequeño de 3 años que reía con facilidad, se había convertido en su amiga más cercana, compartiendo risas y confidencias junto al fuego. «Nunca pensé que una extraña como tú se convertiría en mi hermana», le había dicho Paloma una noche, sus ojos brillando con gratitud. Enid la abrazaba, sintiendo que esa amistad era un bálsamo para las dudas del pasado, una esperanza de que las divisiones podían sanar con tiempo y comprensión. Tahuya y Enid vivían como marido y mujer, sin necesidad de ceremonias formales, en una choza acogedora al borde del bosque, donde el respeto mutuo era su vínculo más fuerte. No habían pronunciado votos ante los ancianos, pero cada mirada, cada toque, hablaba de un amor profundo, nacido de las confesiones junto al fuego y las batallas compartidas. Tahuya cazaba y protegía el pueblo, su cicatriz en el cuello un recordatorio de pérdidas pasadas, pero ahora su sonrisa era más frecuente, iluminada por la presencia de Enid. «Eres mi luz en la nieve», le susurraba por las noches, sus brazos envolviéndola en un abrazo que borraba el frío. Enid respondía con un beso, ese que finalmente había sido un sello de su unión que les daba fuerza. Noah los veía como padres,
su voz contando historias de cómo madre y padre habían luchado contra el monstruo, inspirando a los niños del pueblo con cuentos de coraje y elección. Una tarde, bajo el sol tibio de la primavera, Noah reunió a un grupo de niños alrededor de una fogata, sus voces infantiles elevándose en preguntas curiosas. «Cuéntanos sobre el día que hablaste por primera vez», pidió uno de ellos, y Noah sonrió, su expresión serena como la de un sabio joven. «Mi madre no me dio a luz», comenzó, su voz clara y emotiva, «pero me eligió. En esa noche de fuego y cadenas, cuando el mundo ardía, ella podía haber huido sola, pero volvió por mí, me sacó de las cenizas. Y años después, cuando el monstruo vino a quitarnos todo, su elección salvó no solo mi vida, sino la de todo este pueblo». Los niños escuchaban embelesados, sus ojos amplios, y Enid, oculta cerca, sintió lágrimas de alegría rodar por sus mejillas. Esa elección, ese acto de amor en medio del caos, había salvado a la aldea de más derramamiento de sangre, uniendo a todos en una red de empatía y resiliencia. Paloma, sentada con su hijo, Kivnul en acuerdo, su amistad con Enid un testimonio vivo de cómo el perdón podía florecer. Mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de tonos anaranjados, Enid caminó hacia el borde del valle, Tahuya a su lado, Noah corriendo adelante con los niños. La nieve comenzaba a caer ligeramente, copos suaves como caricias del cielo, cubriendo el suelo en un manto blanco que recordaba las huidas pasadas. Pero ahora, no era un enemigo, era un velo de paz. Enid miró hacia las cumbres, sintiendo que el viaje había terminado, que habían encontrado su lugar. La cámara se alejaría lentamente, capturando el pueblo en armonía, las risas de los niños, las manos entrelazadas de Enid y Tahuya. La nieve caía con gracia, pero en los corazones de las personas, una llama ardía eternamente, un fuego de esperanza, amor y empatía que nada podía apagar. Noah se volvió hacia ella, su voz un eco de futuro. «Madre, ¿qué viene ahora?», preguntó, y Enid sonrió, abrazándolo. Paloma se unió, su hijo riendo, y Tahuya miró al horizonte, listo para lo que el destino trajera. El valle guardaba más historias, pero por ahora pertenecían allí, unidos en una sinfonía de curación. La nieve continuaba cayendo, pero el fuego interior brillaba, prometiendo días de luz eterna. «Gracias por recorrer conmigo esta historia larga y silenciosa, tejida con pasos temblorosos sobre la nieve, miradas que no pedían nada, y silencios que decían todo. Tal vez no fue una historia de héroes perfectos, sino de personas quebradas que eligieron no rendirse. Enid no era madre por derecho ni guerrera por entrenamiento, pero fue ambas cosas por elección. Eligió quedarse cuando pudo huir, eligió amar cuando aún sangraba, y eligió confiar, incluso cuando nadie antes la había salvado. En un mundo que muchas veces mide el valor por lo que tienes o por lo que aparentas, esta historia nos recuerda que lo que realmente transforma una vida es ser elegido por alguien, incluso cuando uno mismo se siente perdido. El pequeño Noah no necesitaba palabras para gritar su verdad, y Tahuya no necesitaba promesas para entregar su lealtad. Solo bastó la empatía, esa fuerza callada pero poderosa que une a los que han sido heridos por la vida. Quizá tú también has sentido lo mismo alguna vez. Tal vez conoces el dolor de ver tu voz apagada, o el miedo de abrir el corazón cuando todo dentro de ti grita que es más seguro cerrarlo. Pero así como la nieve más fría puede cubrir una semilla dormida, también en el alma más cansada puede brotar esperanza, si encuentra el calor adecuado. Como un farol encendido en mitad de la tormenta, un solo acto de compasión, por pequeño que parezca, puede cambiar el destino de otro ser humano. A veces, solo basta que alguien te mire y diga, sin palabras, no estás solo. Tómate un momento para reflexionar. ¿A quién has elegido tú, incluso cuando nadie más lo hizo? ¿Y quién te eligió a ti, cuando más lo necesitabas? Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó un instante, un rostro, un susurro del pasado, considera compartirla con alguien que esté atravesando su propio invierno, porque uno nunca sabe. Quizás lo que hoy compartes, mañana sea el fuego que salve a otro.